Hola, hola Max, Diego, el otro Hola, Max, Juan profe. Gabriel, hola Raúl, Arquímedes GoPro, Profe, manda Noche, profe. la, te prende la cámara. la Jenny, Agos, la Lucas. La Lucas está con la camiseta ahí, mira vos. Voy a hacer un estudio porque me parece que la mayoría de los estudiantes del URB son de Boca. Tal cual. ¿Son de qué? ¿Qué? No De lo voy a volver a Boquita. repetir. Ya veo que no se nos suspende la clase. Bueno, ¿cómo están? ¿Cuánto? A ver, estaba mirando el examen. Muy bien. Me alegro. ¿Quién dijo muy bien? Eso, recuerden poner presente. Bueno, gente, a ver, me sorprendió, digo, el examen, ¿vieron el cuestionario? Digo, ¿por qué le entregas si es un Google, un formulario de Google? Y me imagino que esa costumbre ya tenían con la profe, ¿no? Que les hacía poner, digo yo, porque si no, digo, ¿por qué? Claro, como es una herramienta externa, ¿no? Entonces pensé, digo, ¿qué me están entregando los chicos? Pero bueno, ¿cómo les fue con ese formulario? ¿Qué inquietudes? Todavía no lo hice, profe. No me animé. Bueno, eso les iba a preguntar porque en realidad veo, pero me voy a fijar, 20 respuestas creo que tenía. A ver, ¿no te animaste? No. No, el formulario tenía 44, 45 preguntas, profe. No, pero yo, bueno, ahora tengo 22. Entraron recién, cuando miré, nada, antes de empezar la clase eran 20 respuestas. Ahora tengo 22, sí, es larguísimo. Es 22 muy largo, profe, respuestas. re largo. Sí. Y ¿sabe qué? A mí bueno, la verdad que no sabía, pero como ahí decía que había 20 minutos, No, cronómetro, pero yo les dije, o no, 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 que no, tienen toda la no me semana para acordaba. hacerlo. Los formularios de Google no se pueden poner, temporalizar. Igual hay una banda de autores del año pasado, ¿eh? Una banda de Sí, cosas. sí, está, Yo les dije que había mucha cuestión de metodología uno. Pero estoy mirando. es Ah, una banda. 22 está bien, ¿no? Pará. Maxi, ¿vos no Yo lo no lo hice, pero. contestaste? Y pero tengo 22 No. respuestas, a no ser que que alguien haya mandado otra respuesta. Ah, no, esperen. No, está bien. Este formulario también lo contestan otra comisión, o sea que está bien. No es. Ahí me voy a fijar, Juan. Hola, hola, Jani, ¿cómo estás? Eh, sí, yo les dije que vi mucho, perdón, vi mucho material de metodología uno, pero bueno, pero está bien para repasar. Las dos materias está una enlazada a la otra, se sigue profundizando sobre conceptos como les dije, pero los contenidos son los mismos. O sea, vamos a ver, hay un aporte desde el enfoque cualitativo, pero no mucho más, digamos, ¿no? Así que, bueno, Maxi, ¿lo vas a hacer o no? Te pregunto. Sí, sí, profe. Ah, bueno. Ahora termino la clase y lo hago. Sí, claro, que vivo, porque nosotros ahora vamos a revisar cuáles están bien, cuáles están mal, y ya no sirve. Y sí, si era esa la Qué consigna, les buena, mandé una profe. noticia diciendo, háganlo antes, háganlo antes. O sea, ahora, Maxi, vos vas a tener otra nota. Más vale que sea La mejor, 10. profe. Tiene que ser 10. No, no, lo voy a hacer a conciencia. Sí, a conciencia. Es que no es eso a conciencia, porque ya después ahora cuando revisemos más o menos, vamos a tratar de hacer rápido, pero cuando las revisemos ya vas a saber cuáles son las correctas y ya no es conciencia, o sea, te tendrías que ir, pero tampoco lo vas a, obviamente no lo vamos a hacer. Me voy, Igual, profe, si quiere. igual la finalidad es aprender, pero bueno. Bueno, miren, les cuento un poquito cuál es el plan para hoy. Vamos a, ¿se acuerdan que tenían pendiente de la parte de sus trabajos de proyecto que tenían que comenzar a armar el marco teórico y después comenzar a pensar sobre el diseño metodológico? ¿Se acuerdan? Sobre los diseños narrativos, esto, los estuvieron mirando un poquito, es más, la clase de hoy es sobre etnografía puntualmente, o sea, así que, digamos, trabaja más sobre lo que habíamos estado viendo.
y después habla un poco de bitácora, que algo habíamos hablado. ¿Se acuerdan cuando hicieron la observación de registro de denso? Que yo les dije que estos registros se hacen en una especie de bitácora, que es una especie de cuadernito. O sea, son, porque, a ver, todo fue evolucionando. La investigación también antes era más artesanal. Y en esa misma clase la profe les pone algunos software que son para análisis, o sea, que no tiene que ver con la bitácora. Los software ya lo vamos a ver, pero es para analizar eso que está en la bitácora. Pero ahí les voy a mostrar algunos. Pero es más, yo les diría una cosa, que incluso ahora, eh, yo para la última investigación usé Atlas T, ya es medio como viejo y obsoleto, ahora se utiliza más Python digamos, lenguajes más de programación y la IA. O sea, es genial, chicos, es genial. Es genial porque todas estas herramientas lo que hacen es acortar los tiempos de trabajo. Entonces, la verdad que esto vieron que lo que decíamos entre la metodología cuantitativa y la cualitativa, la gran diferencia eran los tiempos de investigación, que lleva mucho tiempo procesar palabras, ¿no? Y ver y interpretar y descubrir lógicas, que ahora la IA lo hace, o sea, obviamente que lo hace por nosotros, pero ¿cuál es el tema? Que siempre, y esto para que lo tengan en cuenta siempre, hasta para los trabajos acá tienen que constituirse en herramientas, digamos, como si fueran nuestros asistentes, herramientas que ayudan. Pero la verdad que les tengo mil formas de mostrarles que la IA todavía no nos equipara al nivel de inteligencia, digamos. Tiene muchos errores, porque además se nutre de toda la información que está en Internet, que la información que sube a Internet, todos podemos subir información y ahí que sea real o no es otra cosa. Y entonces tiene que estar siempre supervisada por el hombre, por así decirlo, por la persona, ¿no? Esto está bien y los criterios. Entonces, simplemente es una herramienta que nos ayuda a acotar los tiempos, a cortar los tiempos y hacer análisis más rápidos, pero la verdad también, ¿para qué otras cosas sirve? Yo me empecé a formar en eso cuando vi que cuando empezaba en la investigación a manejar grandes bases de datos, o sea, cuando ya había mucha información, es mucho más difícil. Entonces, es como se nos va de nuestro alcance humano, por así decirlo. Entonces, ahí es fantástico porque arma los gráficos y todo, en nada de tiempo, ¿sí? Entonces, eso está bueno. Desde ese lugar está bueno. Pero chicos, y espero que no sea así, pero bueno, yo calculo que algún día la inteligencia artificial nos superará, la verdad que no sé, no creo, espero que no. Pero todavía no ha llegado, ¿sí? Así que no se confíen, cuando armen trabajo, yo sé que ustedes están más avanzados, pero no saben lo que es primer año, está entregando todo, chicos, es un copy y pegue del chat GPT, literal, o sea, vieron que les da con las viñetas y bueno, los profesores están todos como locos porque dicen, no, claro, pero eh, sin discernir nada, sin ningún tipo de criterio, copian y pegan, ¿no? Bueno, entonces eso. Igual en este curso también, ojo, yo les puse algo en la parte de análisis de proyecto. Está bien que lo utilicen, pero a ver, es evidente. Pero no que piense por nosotros. Eso dijo. Exacto, exacto, Max, sí, porque por ahí hay cosas como muy evidentes, más allá, por ahí errores, hay cosas como muy evidentes, de decir que hay una mirada, un análisis más especializado, que es lógico si están cursando esta materia, si tuvieran ese nivel de análisis, no estarían cursando esta materia, chicos, ¿me entienden? O sea, entonces es fácil ver si salió de ustedes o no, es tan fácil. Yo como alumna, la verdad que yo no me doy cuenta, o sea, no, es cuando uno está desde el otro lado, es muy fácil ver quién sabe, quién no sabe, quién leyó, quién no leyó, o sea, es muy fácil. Después, en los finales, hacemos más preguntas, en realidad, para ustedes, no para nosotros, pero nosotros ahí nomás es muy fácil ver. Bueno, lo mismo pasa con el chat GPT, es muy fácil ver qué salió de ustedes realmente y qué no. Yani, te felicito, vos estabas con Tamara, ¿o con quién estabas? Muy bien el trabajo que han Era hecho. Tamara. ¿Con quién? Con Tamara. Muy bien el Era trabajo que han Tamara. hecho. Ujú. Muy bien el trabajo Gracias, que han profe. hecho. Se han... Muy bien, muy bien. La verdad que las felicito. Bueno, bueno, el plan es ese, entonces. Ver algo ver esto de lo de los diseños que ustedes hayan seleccionado para sus proyectos. Si quieren, si tenemos un poco más de tiempo, podemos ver algo, si empezaron a construir el marco teórico, o si no, lo miro yo aparte, como quieran. Y vamos a hacer una revisión de los exámenes. ¿Quieren que empecemos por ahí? Así Maxi puede responder el cuestionario.
Yo pensé que el cuestionario me había ido bien, pero no. ¿Vos qué? ¿No te fue bien? No entendí, Arquímedes, no te entendí nada. Yo me iba con esperanzas de que me había ido bien. Dije, sí, ¿Y son cosas no? que más o menos tenía entendido por lo que es metodología 1. Ajá. Y después cuando vi resultados como que no, ¿Cuánto te maldición, sacaste? A ver, ¿cuántos se sacaron? 46, Tres. Yo 46. entré, profe, yo entré, pero me asusté. Le empecé a leer y dije, bocha de autores, de que, ¿qué Sí, dijo les este dije que había autor? muchos autores. Pará, eran 200.000 autores. No me acordaba de todo. No, yo vi uno solo, creo que era el de Maxi, que estaba aprobado. El tuyo, Maxi, era no me acuerdo ahora cómo están en orden. Vieron que están en la máquina, obviamente los ponen por orden alfabético. Y vi ahí solamente la primera entrega. No sé si No eran sé los cuánto, seis. yo saqué Seis un o siete. 50 y pico saqué. Yo saqué 61, profe. Bueno, Yo saqué Yo, No, pero 64. cincu- sí, cin- la yo verdad, no, 59 no me acordaba que se de podía 100. Profe, hacerlo tranquilo. igual Yo tengo saqué una duda 70. sobre una, por ejemplo, hay una pregunta sobre población. Eh, yo contesté, creo que era un verdadero o falso con respecto a población, y después en el campo, en primer año, sobre los sí. apuntes que yo tenía, era la respuesta que yo había dado y me dio como falsa, o sea, no me la Bueno, dio ahí, como ahí las puntuación. miramos. Ahí las miramos, ¿les Sí, parece? Las vamos mirando, las vamos revisando. No, la mía. Encima Primero, ¿cómo? tenía como un parte decían repensar porque te ponía la profe algo extra Yo les que. dije que eran muchas de deducción lógica, que pensaran. Se los No, dije. pero te la complicaba más. Era como. Esa de la población te puso, entre paréntesis, puso excepto el censo, algo así puso. claro. Y ya te confundía Y en lo que el vos campus pensabas. está así, tal cual en el campus. Bueno, sí, y bueno, es que así son los exámenes de múltiple opción. Bueno, gente, a ver, esta primera, en el desarrollo de una hipótesis. A ver, vamos a hacer así, vamos a aplicar la siguiente metodología. Leo la pregunta y ustedes me dicen cuál pusieron o cuál creen que es la. Igual, esperen, ¿a ustedes ya les llegó los resultados o no? Creo que la profe la había puesto así. ¿Tienen los resultados de las No, preguntas? ¿No? ¿Las correctas no? no, Ah, solo tiene el resultado de lo que se sacaron. Listo, perfecto, mejor. claro. Bien, entonces, vamos a hacer así. Yo leo la pregunta, ustedes me dicen cuál es, o sea, o cuál pusieron, y ahí vemos y analizamos la respuesta, ¿ok? No sé si vamos, no creo que alcancemos, porque son muchísimas preguntas, pero bueno, por lo menos algunas, o si no, me dicen algunas de las puntuales que se acuerdan. Dice, en el desarrollo de una hipótesis, ¿qué papel juega la revisión de la literatura según Sabino? ¿Cuál pusieron ahí? No voy a leer Yo todas puse las ayuda, respuestas. ayuda puse, profesor, De a ayuda, la identificar. segunda. Sí. Bien, ¿qué dice el resto? A ver, ¿la hipótesis es importante? O sea, la revisión de la literatura es importante para la construcción de la hipótesis. Eh, no me acuerdo qué puse en esa profe, pero no, creo que no, no es tan importante. Dice, a ver, la primera no tiene ningún papel significativo, la segunda ayuda, la tercera es solo una formalidad que no influye. Profe, ¿la hipótesis se hace Es en un ayuda, principio o no? Sí, es siempre es ayuda, necesaria para la La formulación. Es revisión de necesario, la literatura, dice. claro, la sí. revisión. Pero pregunto, a Ayuda a ver, identificar. todas las investigaciones tienen hipótesis? ¿Tiene que estar sí o sí la No, hipótesis? No. Bien, partamos de ahí. Bien, para construir una hipótesis, un supuesto de lo que yo, ¿qué es una hipótesis? A ver. Un resultado que pensás que se va a dar. Bien, lo que yo creo que voy a Sí, encontrar. un estimativo, sí. Bien, claro, eso que encontraría. Una no son preguntas de suposición. examen. Bien. Bueno, igual Sí, acá dice según Sabino, es una definición según un autor en particular. Pero bueno, pero Claro, claro. ese es el tema, bro. Ah, bueno, es el tema. tampoco, a ver, chicos, está bien. Pero más allá de los autores, a ver, con la profe siempre apuntamos a conceptos que son consensuados por la mayoría de los autores, no no es que, ¿me entienden? Para no generar tanto conflicto, porque es verdad eso. Pero esto, lo de la hipótesis, lo que dice Sabino, es universal, ¿sí? Bien. Ayuda a identificar. ¿Por qué? ¿Por qué creen que solamente ayuda y por qué no, por ejemplo, es necesaria para la formulación de hipótesis sí o sí la revisión bibliográfica? ¿Por qué? Porque simplemente constituyen una ayuda. ¿Por qué? Y no, porque no siempre hay hipótesis. Claro. Por eso. No, está bien, pero supongamos que hay. ¿Por qué la revisión bibliográfica ayuda, pero no es ayuda? No es, Va o a sea, influir si en un tiene que cien por hacerse ciento antes.
porque para mí no te influye en un 100% ¿Pero en lo por que vos qué? vas a hacer. ¿Por qué? No. ¿Para qué servía la revisión bibliográfica? Empecemos por ahí. Y Yo para ver lo los Y entendí, para antecedentes, profe. recopilar información o de lo que ya se analizó. Lo que ya se sabe y lo que no. Bien, para Sí, conocer en qué estado de conocimiento está ese tema Claro. a nivel ¿Dónde universitario. estamos sí, parados? Claro. Bien, o exactamente. sea, si yo voy a investigar algo, digo, a ver, la gran deserción en el profesorado de educación física es un problema, ok, problema cotidiano. Bien, voy a investigar para poder solucionarlo, ¿cierto? Atacar que haya menos deserción, que es un gran problema en las universidades. Bueno, voy a investigar cuál es el motivo, cuáles son los motivos que están llevando a la deserción. Aumentó la deserción, supónganse. ¿Cuáles son los motivos por el cual aumentó la deserción? Y yo puedo tener un estimativo, por ahí no, como no dijimos, poder no haber hipótesis, pero por ahí digo, la situación económica, ¿o no? Puedo pensar eso, ¿cierto? El aumento de la cuota, bueno, entonces mi hipótesis va a ser y que aumentó la deserción universitaria por la situación económica del país, ¿sí? O sea, la situación de inflación, o sea, no sé, ahí le ponemos un nombre a la variable determinado. Pero yo ya estoy estipulando, y después me pongo a hacer una revisión bibliográfica para armar el marco teórico y bla, bla, bla. Pero yo ya tengo un supuesto de que por qué está pasando esto. ¿Bien? Entonces, obviamente ayuda, sí, ayuda, pero no es tan determinante. Bien, en esta, determinar Profe, sí. la primera pregunta que usted que hizo, la hipótesis, en el cuestionario no aparece. ¿Puede ser que haya preguntas diferentes en los cuestionarios? No, es el mismo. están ¿Cómo? El ubicadas de mismo, diferentes formas nomás, las preguntas. sí, están ordenadas, pero no me aparece. Puede ser, Bueno, ¿eh? Porque el año pasado la profe lo hizo. Lo hizo. No, chicos, Capaz pero que el sí. cuestionario es uno solo. Miren, dice copia. Tuve que hacer la copia del examen de la profe. ¿Por qué? Porque cuando, no sé si alguna vez han hecho formularios de Google, pero son cuentas personales. Yo no podría ver los resultados de ustedes si quedan en la profe, los puede ver la profe nomás, ¿se entiende? O sea, es uno Ah, solo. bueno, profe. ¿Qué cuestionario hicieron ustedes? ¿El que está en el campus? No, profe, es el mismo, nada más que está las preguntas que le aparece a usted primero, a nosotros nos aparece en diferentes lugares, digamos. Ah, puede ser, está bien. la Ah, en verdad, otro orden me aparecían a mí, sí. Bueno, puede ser que estén configuradas así, no me fijé la verdad, pero puede ser que estén configuradas en forma aleatoria. Sí. Bueno, determinar el elemento faltante del siguiente objetivo para que la formulación sea correcta. O sea, ¿cuál es el elemento faltante? Dice, determinar Sí. si la atracción física, la confianza, la proximidad física, el reforzamiento de la autoestima y la similitud tienen una influencia importante en el desarrollo del noviazgo entre jóvenes catalanes. ¿Qué está faltando ahí? Para mí yo falta la pienso delimitación del- temporal. esa, sí. Sí. La delimitación temporal. ¿Todos pusieron eso? Sí, yo Para puse mí, esa. Yo ¿Sí? puse unidad de observación. ¿Ahí cuál sería la Unidad de unidad de observación. observación, chicos? Los jóvenes catalanes. claro. Bien, la temporal falta. Ahí, Yanni, los Claro. jóvenes catalanes, como dicen los chicos, la unidad de observación, Sí. de análisis, en este caso. Sí, porque no Yo, dice ni fecha, ni No, nada, ni año. perdón, la unidad de observación. La unidad de análisis, ¿cuál sería ahí? ¿Cuál es la unidad de determinar análisis? la acción física, La unidad de análisis no es Atracción determinar es el física. verbo. La atracción la física, la acción física. confianza, la proximidad física y el reforzamiento de la autoestima y la similitud. Todas esas variables, son Sí, todas esas cosas. todas esas cosas, exacto. Bien. Sí. Pluralidad de realidades. La realidad se Oh, define a través de las interpretaciones de los participantes en la investigación. Convergen diversas realidades para que puedan cambiar a lo largo del estudio. Este planteo, ¿a qué enfoque pertenece? La realidad se define a través de las interpretaciones de los participantes. Es fácil, chicos, ya con eso ya Yo yo lo... puse puse cuántico, ¿Cuál? cualitativo ahí, profe. Quali. quali, ¿Cuál? ¿Todos pusieron cualitativo. quali? Yo puse sí. quali. ¿No? ¿Todos? ¿Todos pusieron quali? ¿Alguien Sí. no puso quali? Yo puse cuál. No sé. ¿Por Ah, qué pusieron quali. quali? ¿Qué les indica que es quali ahí? ¿Por qué La, dedujeron La eso? Los de los autores. participantes. por la Cuando dice, interpretación. claro, Varias interpretaciones. Bien.
Muy bien, ya habla de interpretaciones de la realidad, exacto, o sea, la percepción. Bien, bien, muy bien, chicos. ¿Cuál de los siguientes autores mencionan el nudo argumental para referirse a la problematización en una investigación? La Roxana, Roxy, Sampieri, Roxy, ¿no? El el- próximo. Roxana, Ay, yo le erré, Roxy yo Roxana, son. le ¿no? puse Esther Díaz Esther y Díaz le puse era yo. Roxana, no, Esto hay una de las clases que trabaja el nudo argumental, ¿se acuerdan? No hay me un acuerdo qué video de Sí, primera 2 horas clase, de pero una de las Roxana. primeras. Ujú, sí, sí. en la primera clase está Rosana No. Ajá, exacto. sí. Población se refiere, el que decían, población se refiere a las personas Sí, que participan de la investigación, exceptuando los casos de los censos. ¿Qué pasa? ¿Que los mareó eso de los censos, los mareó? ¿O qué pasó? Sí, ¿Por qué? A ver, ahí porque el va. censo lo que estudia es la cantidad de población que hay en un país. ¿solamente estudia eso un censo, de verdad? A No, 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 lo la aplica a la economía, no sé, población ahí, de la pero familia. no, ¿Cuál es no, el no. objeto de estudio en un censo? El objeto de las La cantidad de personas, personas. El objeto de Personas. estudio, la población, ok. la población, sí. ¿Y O sea que cuál es la la, no población se entiendo por refiere a qué, los participantes. acá Yo sí, puse, acá sí. yo en esa interpreté como verdadero, profe. Claro, como verdadero también. Pero puse verdadero y no me la dio válida. No sé. Falso. Población se refiere a las personas que participan de la investigación. Y les voy a hacer una pregunta. Sí. Em, Ah, era al revés, a claro. ver, si yo, a ver, tomo una muestra, quiero investigar el nivel, el desarrollo motriz en los niños de 10 a 15 años, no sé, de 10 a lo que sea, de 8 a 15 años en las escuelas de Capital Federal, de la ciudad de Buenos Aires. Quiero ver el nivel de desarrollo motriz, ¿ok? Bien. ¿Cómo puedo observar eso? ¿Cómo puedo armarlo? Y a través de. Fíjense que no sé cuántas escuelas habrán en la ciudad de Buenos Aires, pero no sé, son muchísimas, ¿bien? Entonces, Sí, toma una parte, elige una Como una escuela cantidad de o escuelas y de claro, una alumnos. cantidad. bien, de todas las escuelas de Cava, ¿qué serían? Dentro de los elementos de investigación. ¿Eso sería la Eh, población, profe? Todas las Participantes. escuelas de Cava. Bien, la población. Y después, ¿se acuerdan Y el tema de La universo, muestra. sí, población la y muestra, muestra? Bien, ¿y cuál sería la claro, muestra? Esa es la población. ¿Y cuál sería la muestra? el rango de la edad que cantidad de usted puso, alumnos. la cantidad de alumnos, No, no, la población serían todas las escuelas, o sea, todos los sí. niños de 8 a 15 años de las escuelas de Cava. Yo voy a ir a mirar el desarrollo motriz de todos esos niños de todas esas escuelas en ese No, rango. claro, profe. Toma la Lo- muestra, los que participan de la investigación en realidad son la muestra. Bien, claro. bien, Maxi. Ah, Sí. Esto es el concepto de ahí. universo, Yo lo población. había puesto falso, profe, Muy bien. No, si vos no lo hiciste, no basta. pero no la mandé. Sí Universo, la población hice. y muestra. Recuerden estos conceptos. Bien. Sí. Bueno. Em, para que una investigación asegure que algo es la causa del fenómeno, debe darse las siguientes condiciones. A ver, para que una investigación asegure que algo es la causa del fenómeno, debe darse las siguientes condiciones. Necesaria, Ahí ya suficiente, marqué contribuyente y contingente. necesaria y suficiente. Las dos primeras marqué ahí nomás. Yo puse suficiente solamente en eso. Yo también puse solamente Ah, suficiente. o sea, están entre suficientes y necesarias Yo, y Innecesarias. mar- yo, suficientes. mar- yo marqué las dos, necesaria y Contribuyente y suficiente. contingente ninguno. Bien. Necesarias y Ah, me suficientes. faltó marcar la otra. Ah. ¿Que alguien A mí puso me faltó una suficientes o igual. contingentes? No, eso no. ¿No? Bueno, el marco teórico debe incluir definiciones, antecedentes, estado del arte, estado de cuestión, marco referencial, postura ideológica del autor. ¿Qué tiene que incluir? Esto lo vimos. Definiciones, Antecedentes. antecedentes, Antecedente.
Marco referencial. y marco Marco referencial. referencial. Todas. No, Todas son correctas. No, no me acordaba. Pero miren, vamos viendo. La Esperen, postura, ustedes pusieron definición antecedente y qué más. Ah, y marco y marco referencial. referencial. Sí. no, la Bien, postura no del autor pusieron. no. Estado del arte no pusieron. Estado de la Ahora cuestión no también. pusieron. Y postura ideológica del autor. Bien, les voy a explicar. Todas son correctas, ¿no? No, pero es que les voy a explicar esos elementos porque si no los pusieron es porque no están comprendidos. Miren, estado del arte. A ver, voy a hacer diferencia entre el estado del arte y los antecedentes. Antecedentes y estado del arte refieren a las investigaciones, ¿bien? Sobre este tema. Ahora, antecedentes habla de como todo el registro, e incluso yo cuando hablo antecedentes, ¿vieron? Antecedentes históricos, o sea, es como que puedo hablar de, nada, todo un registro de cómo incluso, que se ha investigado sobre este tema, como en líneas muy generales. Obviamente que no usamos, ponemos todo eso en un trabajo, pues mucho, ¿bien? Entonces se le llama estado del arte, se refiere a algo, es más puntual. Son esos antecedentes, pero hoy en día, digamos, que se entiende como que se sabe de este tema a partir de las investigaciones hoy. Antecedentes, como dice la palabra, se hace referencia, vieron, como los antecesores, o sea, al Antes. registro, ¿bien? Esto está hilando fino, fino, chicos. Todo tiene que ver, todo es todo en realidad. Estoy hilando muy fino en las palabras, en los conceptos. Pero lo que pasa es que cuando hablamos así vulgarmente, hablamos todo, como que todo lo mismo, porque en realidad sí, ¿se entiende? Bien, el otro, el estado en cuestión. El estado de la cuestión, escuchen, hace referencia a lo que se sabe de este fenómeno, pero no a partir de las investigaciones, sino como más desde lo social. Mm. ¿Se entiende? ¿En qué situación? Por ejemplo, bueno, yo quiero investigar, a ver, sobre la discapacidad en educación física, o la formación de los profesores de educación física y la discapacidad. Ok, todos sabemos, y hay un montón, como vimos, un montón de investigaciones sobre esto, un montón. Ahora, vamos a la realidad y no hay nada prácticamente, o no se lleva nada de eso que se habla. Entonces, ¿cuál es el estado en cuestión? De la cuestión habla del problema, de la cuestión. Es como es una forma muy vieja de decirlo. Pero el estado de la cuestión es eso, hace referencia a la problemática, pero no desde lo teórico científico, sino desde la realidad social actual. ¿Bien? Y el otro, el que me decían postura ideológica al autor, chicos, es lógico, es lo que se le llama posicionamiento epistémico, episteme de conocimiento. Cuando ustedes seleccionan Ese- todo lo anterior, ustedes están haciendo una selección, no están poniendo todo lo que encuentran, están haciendo una selección a partir de sus propios criterios y con lo que ustedes acuerdan, si concuerdan teóricamente y la forma de ver. No es lo mismo decir que la educación física es la educación del cuerpo y del movimiento que decir que la educación física es la educación de la persona a través de su motricidad, ¿o no? Me estoy posicionando sobre un determinado lugar teórico digo, y es necesario esto, y se va a ver atravesado en todo lo otro, en las definiciones, los antecedentes, se va a ver su postura, porque ustedes están seleccionando ese material, y al haber una selección, hay un sesgo personal. ¿Bien? Entonces, eso no es que se explicita, ninguno de estos se explicita así como con títulos, eso está todo mezclado, cuando arman, se mezcla todo esto como si fuera una comida, ¿sí? Bien, pero son todos correctos. Son conceptos bastante abstractos, ¿no? Bien, acá, Sí, determinar el está re elemento. complicado. ¿Qué? La profe la complica. La complica mucho. Claro, es culpa de la profe, claro. Determinar, chicos, ¿saben cuál es? Les digo siempre, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Aprender. De aprender, que No, encontremos la que piensen, diferencia, chicos, que aprendan a que pensar, pensemos. que piensen. Bien. Determinar qué elemento falta. A ver, dale, Maxi, vos. Maxi, cualquiera de los dos, Maxi, dale. Yo puse ahí delimitación espacial. Pero lee la pregunta. Claro. Determinar qué elemento falta en la formulación del siguiente objetivo para ser correcto. Analizar la violencia verbal en el fútbol infantil del Club Atlético Estudiantes de La Plata durante el 2025. Bien, ¿qué pusiste que faltaba? De ahí yo me Delimitación equivoqué, espacial. por apurado había puesto delimitación, creo que era temporal, siento que ahí están los años, y se me hace que lo que falta es otra variable.
Yo Unidad de puse unidad de observación. observación, profe. La unidad de observación. La unidad de observación son los chicos, el Claro. fútbol infantil. Lo que pasa es que la unidad de observación pueden, bueno, pero igual ahí dice, para ser correcto, la unidad de observación no siempre tiene que estar. Claro, pero ahí bien, se las ha puesto como para que sea completa, completa, pero Había para una que sepan, trampa ahí porque dice fútbol Ah. infantil. Faltaron los chicos. O claro, es sea, que, para mí bueno, la variable es la violencia verbal. bueno, pero a ver, Ella es re tramposa, profe, sin pregunta. Ahí Era para que ¿Sabes nos pensaba. qué? equivoquemos. Si quería que piense, se me iba toda la a Claro. vida ahí ver, en esa. eso yo les he dicho que la unidad de observación o el objeto de observación por ahí está en forma, digamos, implícita. Bien se entiende, como ustedes dijeron, se entiende que es en los niños, ¿no? Pero Claro, bueno, pero no dice. chicos, puede no estar, o sea, la formulación está bien, pero bueno, si queremos decir que esté completa con todos los elementos, bueno, bien. Bueno, a ver, dale, Juan Gabriel, vos, la siguiente. El conocimiento vulgar es superficial, acrítico, universal, riguroso, metódico, crítico, acumulativo, acrítico, No hace falta que superficial. leas todas. ¿Qué pusieron? Ah, No, la 38. Ana, ¿qué pusiste vos? ¿Cuál? La 57. El kilometraje. ¿No Bueno, texto? ¿qué pusieron, chicos? Espere, Ahí profe, que había no lo puesto, encuentro. Crítico, Superficial, superficial, acumulativo acumulativo, y sistemático. sistemático. Esperen, crítico, superficial. Ah, pusieron varias. digo, Sistemático. no, hay una que tiene todas, profe. Va, yo puse La esa y me tercera. Desordenado salió. intuitivo. La tercera, acrítico, superficial, acumulativo, sistemático. Ah, Sí. ¿qué más? ¿Todos pusieron la tercera? no, yo puse que era la Bien. primera ahí en ese caso. Acrítico, superficial. La tercera y Ah, Te la no, faltó la última, última. la Ah, última es Es sinónimo. la tercera y la última, profe. Chicos, Ah, está bien. Bien. yo puse solo desordenado e intuitivo, ahí estoy viendo. Me miren, faltó acrítico superficial. a ver, todo lo que fuera, lo que es fuera de una estructura va a ser conocimiento vulgar. iba. Sí. Es lógico. Sí, La gran diferencia entre conocimiento científico y vulgar es la estructura, la organización. va Nada pasando más. Ujú. de ¿Bien? generación en generación. Sí. A ver, Julio, ¿estás? Sí, profe. A ver, léete la siguiente. El objetivo de la investigación debe ser lo más amplio posible para tener un mayor poder explicativo, ¿verdadero o falso? Piensen, explicativo. ¿Verdadero? Dice Maxi. Verdadero. ¿Por qué? Mientras más amplio, más Mientras más explicativos. conozco, Mejor son. mejor. Mientras más corto, mejor. Más conocimiento, mejor. Pero más amplio sí, es sinónimo de corto. No, Pero chicos, ¿qué tipo me hacen acordar las fundamentaciones de los niños? Denme una fundación válida. ¿Todos pusieron verdadero? ¿Todos? Puse, no, ¿no? yo lo estoy buscando, profe. Espere que no lo encuentro. No, Ay, ¿qué puse? profe, yo puse falso. ¿Pero no era que no lo habías hecho, Maxi? Lo hice, pero no lo entregué. Ah, ok. Pensé que no lo habías hecho. Yo puse falso, profe. ¿Por qué? A ver, ¿saben qué le pondría yo a este cuestionario? Que fundamenten abajo. No. Y sí, chicos, Porque porque si es no, los datos no verdadero, dice sirven. No multiple choice. sirve. ¿Por qué? Ah. Y sí, ¿por Anda qué? mal Exacto, en la ¿por qué? punta. Justifique, Justamente. justifique su respuesta. Ajá. Buah. ¿En serio están poniendo porque sí? No, 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 no. No. Es falso. Profe, ahí estoy mirando, yo puse falso. Profe, yo Ah, puse ahora porque. cambiaron. No, 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 yo estoy puse mirando, falso. Yo te dije porque falso. Yo falso. dije falso. Sí, pero no me dijiste por qué, Maxi. Que fue al azar. Pero estaba razonando de por qué lo puse, Bueno, porque para mí, No, profe, chicos, ¿por qué? tiene que cuando estar vos bien, marcas Díganme, mucho, no. ¿por qué es falso? porque tiene que estar bien planteado, tenemos que estar, o sea,
estar bien encaminado a lo que vamos El recorte a lo- tiene que ser Bien, ¿se acuerdan? específico. no Miren, me lo voy a sale. llevar a la clasificación de investigación que incluso a Hernández Sampieri con respecto al Sí, conocimiento, cuánto se sabe sobre un tema. Porque yo para poder explicar un fenómeno, tengo que saber bastante, o sea, no yo, se tiene que saber bastante del tema. Para poder explicar, por ejemplo, el COVID, el fenómeno de COVID, se tiene que tener mucha información, ¿sí? Para poder explicar algo. Entonces, ¿se acuerdan los tipos que era descriptiva, en ese orden de saber menos sobre el tema, de que se sepa menos sobre el tema a nivel universal, que se sepa más? Va, exploratoria, descriptiva, explicativa y correlacional o correlativa. Por ejemplo, para que yo planteo un trabajo correlativo, que tengo una hipótesis correlativa, que digo, a mayor ingesta de alimento, mayor aumento de peso corporal. Supónganse que si yo muevo una variable, la otra indefectiblemente también se me afecta. Yo para llegar a ese nivel de estudio tengo que saber mucho, tengo que tener muchas herramientas de análisis. Y el explicativo está ahí, dentro del final. Cuando yo puedo llegar a explicar un fenómeno, se tiene que saber mucho sobre algo y ese mucho sobre algo tiene relación con este planteo que dice que el objetivo tiene que ser lo más amplio posible. No, es al revés. O sea, cuando claro, es más amplio, cuando menos se sabe. Cuando más se sabe, es más específico. ¿Se entiende sí, o no? sí, 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 sí. Bien. Entonces, mientras, sea, aparte, obviamente que hay profe, te genera dudas. Decime, Ángel. Digo de que yo lo respondí a esa, pero pensándolo lógicamente. Lo Sí. pensé y dije, si es más amplio, te genera más incertidumbre o más dudas. Ujú, Desde ese exacto. punto Yo lo pensé por el Sí, lado yo del igual. recorte del problema, profe. Como que tiene que ser más No, no, no. específico. Yo lo pensé así, cuanto más se sabe, cuanto más abarcativo es, más difícil es llegar a algo específico. Yo Es lo, así, lo... es que es así. Sí, va, sí, sí, pues. sí. Bien. Esta. A ver, Ángel, la siguiente. Ángel, ¿puedes leer la siguiente? La que está en pantalla. de la pantalla, ok. Sí. El, el planteamiento de un problema de investigación no puede ser éticos, pero el investigador debe cuestionarse si es o no es ético llevarlo a cabo. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Para mí es verdadero esa, profe. ¿Por qué? Y porque uno nunca puede poner los pensamientos personales o los prejuicios dentro de la investigación. Ok. O sea, Yo estaba puse como verdadero, Podemos, profe. podemos dentro de la muestra, la observación, participar, todo, pero no tiene que influir. claro. Pero ahí no dice No, influir, ahí dice otras cosas. Bueno, yo pero lo... mi juicio, lo que yo pienso, mi Eso, ética, no tiene que influir en lo que está pensando, sintiendo la otra persona. Pero ahí no dice eso, ¿o sí? ¿Qué Y yo entienden que entiendo dice? juicios morales ni éticos, son lo que Pero y yo... la segunda parte, pero el investigador debe cuestionarse si es ético, si es o no ético llevarlo a cabo. Claro, pero esta sí, pregunta igual tiene como... para mí sí. Yo les dije que tenían que Un pensar, poquito la pregunta. Yo le ¿cómo? puse verdadero. Eso es verdadero. ¿A Sí. qué se refiere con Para la mí, segunda parte, que dice que el investigador debe cuestionarse si es o no ético? Ahí está la clave. Ujú. Claro, si no ¿Por es... qué? Claro, sí. ¿Por qué? Claro, habla en cuanto a si es ético o no llevar adelante la investigación. Claro, o sea, pregunto, ¿todo es investigable? O sea, hay todo, miren, hay todo un área de investigación y de expertos de ética en la investigación. Porque recuerden tradicionalmente cómo se investigaba, incluso con animales, o sea, se sigue investigando, ¿no? Pero fíjense que hasta los cosméticos de maquillaje y todo eso, que se prueban en animales, ¿no? Cómo hay todo a ver, es histórico esto. O en otras épocas, en la época de, también con los nazis, o sea,
¿no? Es más, no sé si sabían, pero en esa época fue cuando más avanzó la ciencia. No sé si sabían. O casualidad. Bien. Entonces, Sí. tradicionalmente la investigación ha estado atravesada por la falta de ética muy fuerte, ¿no? Es más, ¿vieron el experimento Milgram? Una alumna de otra comisión el otro día me dijo, cuando vimos esa parte, y dice, pero ¿y qué? Los vieron, ustedes no me dijeron, pero yo también lo pensé, lo mismo que ella me planteó. Las personas que eran, digamos, que estaban como rata de laboratorio, ¿eh? Que les recrearon toda una situación X. Vieron que no la pasaban bien, se los veía como que estaban sometidos, o sea, como que estaban en un lugar muy incómodo para ellos, ¿o no? Y uno se pone a pensar, ¿no? ¿Desde qué lugar tenemos derecho a incomodar a otros o no? Pregunto, no sé. ¿O no? Sí, tal cual. Sí. Ujú. Lo que ¿Cierto? pasa, profe, es que si no, Sí. no se podrían investigar nada, si vamos por un tema de que si es Bueno, ético o no. Y aparte, exacto. no Sí, investigan, pero, Es que es ahí, ¿viste, Ángel? Es claro. como, claro. todo es relativo. Mira, yo te digo, también hay mucha de cultura, hay mucho de un montón de cuestiones. Pero está ahí, como dice en la frase, está en la ética del investigador en realidad. Bien, es más, Piaget, es verdad, como lo que dice Ángel no podría haber avanzado. Piaget, recuerden que en ese momento cuando se pone a investigar, era ilegal e era inmoral investigar con personas. Entonces la psicología estudiaba con animales. Y Piaget se animó a investigar, y no solo investigó con personas, sino que esas personas eran sus hijos. Imagínense Tus hijos. claro, lo inmoral que era para la época, ¿no? Cuando ahora lo vemos, bueno, bien, porque no es que les hacía, no es que los pinchaba o los inyectaba con algo, sino que simplemente le hacía preguntas, ¿no? Pero eso también estaba mal visto incluso. Bueno. Bien, muy bien. Esta. A ver, Yanni. Eh, espere que estoy buscando el mío. No, El pero mirá enfoque, acá la pantalla. el enfoque cuantitativo, el planteamiento del problema de investigación, espere que tengo mi teléfono, precede a la revisión de la literatura y al resto del proceso de investigación. Sin embargo, esta revisión puede modificar el planteamiento original. Bien, ¿verdadero o falso? Pero a ver, Fíjense que dice en el enfoque cuantitativo. Esa es falsa, profe, ¿Por qué? A ver. porque En el Quanti. en el cualitativo en el pasa eso. En cual el cualitativo puede generan ir, experimentos. se va renovando y puede cambiar el enfoque, ¿Yo no puedo puede cambiar el cambiar. planteamiento original en el cuanti? En el cuanti sí, sí, sí. Y bueno, Sí, pero es más estructurado. pero ¿es verdadero o falso entonces, Maxi? Yo le Falso. puse Falso. verdadero, profe. es verdadero, Verdadero porque porque vos vos, podés cambiar vos tu ponele por ahí planteamiento. planteaste una cosa que para vos estaba bien y cuando investigaste y fuiste a las investigaciones a lo que había antes de que vos hayas empezado la investigación, podés volver a replantearte el problema. A ver, voy a poner un ejemplo a partir de lo que me dice Maxi. Digo, bueno, a ver, esta deserción, ¿no? Que estaba diciendo de la universidad es por los factores económicos, sociales y políticos o económicos actuales, ¿no? Y después voy y me encuentro con otra realidad. Supónganse que no, que la deserción es por la calidad de los profesores, por ejemplo. Digo, oh, o sea, me dio que mi hipótesis es negativa, ¿no? Son otros. Digo, no, bueno, vuelvo al planteo original, replanteo otra vez y digo, no, mi hipótesis va a ser que es por la calidad de los docentes la deserción. ¿Está bien? ¿Está bien eso? Pero con el planteamiento del problema, profe, Y si ahí porque dice no es lo planteamiento mismo. No, original, es verdadero. Sí, sí, es falsa, profe. Está bien. ¿pero por qué? Para mí es verdadera. Claro, ves, ahí dice que, ¿por qué? Dígame, ¿verdadera por qué? ¿Falsa por qué? Ese ejemplo que Verdadera di por eso, recién, porque ¿lo sí puedo podés hacer? modificar, porque para mí no podés modificar que vos investigando o observando lo que haya pasado, podés como darle un enfoque nuevo a tu investigación. Bueno, pero el ejemplo que yo te di, Maxi, recién, ¿es válido? ¿Yo puedo hacer eso? Sí, para mí sí. Enfoque cuantitativo, el ¿Qué dice el planteamiento. resto? Acá tenemos los dos, Maxi, verdadero o falso. ¿Qué dice el resto? A ver. O sea, porque mi hipótesis sea Verdadero. refutada, ¿puedo volver a replantear todo el proyecto de investigación desde cero?
¿Se hace eso? Profe, pero porque yo me estoy confundiendo, porque ahí habla del planteamiento Sí. del problema, ¿no? ¿Y sí? ¿Cuál es el planteamiento del problema? ¿En qué etapa está? ¿Entre los pasos? ¿En qué lugar está del todo el proyecto, de todo el proceso? ¿En qué momento está el planteamiento del problema? Cuando recién, en el comienzo, cuando recién Claro. arranca la Antes de los investigación. objetivos generales, antes Es lo de primero, Es lo lo primero. primero que se primero. hace. O sea que si yo voy, hago todo el trabajo de campo, analizo y digo, no era esta hipótesis, voy y replanteo todo y empiezo otra vez de cero, Bueno, ahí tenés razón. Ya me mezclé. Porque chicos. ahora pienso que en Yo pienso realidad que sí. lo que te va a cambiar son los resultados. Es falso. A ver, y Claro. voy a hacer otra pregunta con respecto a esto. En ese ejemplo que les di, la hipótesis me sale refutada, Ujú. no verdadera. Y eso lo dejo así, queda así. Ese conocimiento que generé, ¿es científico o no? Sí, 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 sí. ¿Por qué? Ya hiciste la por todo el investigación. trabajo que hizo, por todo lo que Bueno, entonces, aplicó, ¿por qué por... Maxi quiere volverme a replantear el problema y hacer todo otra vez? No, Pregunto. no, Ah, profe, pero porque yo me él tiene ganas confundí. de hacerlo de Me vuelta. confundí. Ahora entendí. Pido Bien. perdón. Y Es tiene ganas más, de laburar. desde una metodología cuantitativa, para eso se lo deben haber visto, la hipótesis principal, que tiene que ser una afirmación, y la hipótesis nula, que es la que niega esa. Claro. ¿Bien? No, chicos, no se Sí. vuelve de cero otra vez. Bien. En el enfoque Yo le cualitativo, puse otra. verdadero. Lo mismo. ¿Qué? En el enfoque cualitativo, lo Yo mismo, le pero puse cualitativo. verdadero. Ah, En el enfoque cualitativo, el planteamiento del problema de investigación precede a la revisión de la literatura y al resto del proceso de investigación. Sin embargo, esta revisión puede modificar el planteamiento original. Antes Y me lo habían dicho mismo. que sí o no. Claro. ¿Es lo mismo? Chicos, miren, Esa Claro, pregunta con la que es falso, recién las dos leímos. son falsas. Las dos son falsas, es lo mismo. porque no pasa por la metodología, son preguntas tramposas, por así decirlo, porque se las pone doble. Chicos, a ver, yo puedo estar haciendo como modificaciones más, digamos, pequeñas en el proceso, en el cual y me permite mayor flexibilidad que el quanti, sí. Pero cambiar el planteamiento original, no, chicos, porque yo hago una proyección mínima, lo mínimo son 2 años. Hago una proyección mínima de 2 años. Imagínense que voy a tirar 2 años de laburo. No, No, eso es lo que confunde, profe. ¿qué cosa? Yo no sé el resto, pero yo la hice, ya le digo, en 19 minutos para entregarla antes. Entonces, a mí en algunas cosas, Pero Maxi, le pregunto a sin, todo el resto, ¿yo les dije que tenían que respetar el tiempo? Maxi, ¿qué te pusiste el reloj? Sos muy obediente, sí, sí, Maxi. profe, Sos muy porque encima vi que obediente. no aparecía a tiempo y lo Maxi, puse y, animate a romper más las reglas. Te nada, invito profe, ya me te pasó. invito a romper Ya más me las pasó por reglas. escribir un poco de más o opinar otra cosa Yo la No que importa, desaprueban los los problemas de trabajos. otras, es de otras personas, el problema es de otras, no tuya. Que Sí, la gente no te limite. Sé vos, no, libre. no es eso, sabe que me hago de goma para Sí, lo sé. ubicar, o sea, utilizar el tiempo lo mejor posible, o sea, no desperdiciar el tiempo, Sí, lo sé. porque hago lo que puedo. Y para que después, por escribir un poquito de más, o una hoja de menos, o porque No, falta eso una está imagen, mal. después te Eso está mal. desaprueben o eso. Está bien. Está bien, Por eso Maxi. acá hice eso. Y le soy sincero, me reolvidé entre tantas cosas. Quédate tranquilo, quédate No, tranquilo. No hay problema. Calculo que la profe lo debe tomar así, en los encuentros y por cronometrado, calculo. Sí, bueno, pero esto para que lo tengas de referencia, o sea, con tiempo no, lo sí, igual habíamos tomado esto, acá, ¿me entendés? sí, sí, Bien, a ver no pasa esta, nada. ¿quién lo quiere leer? cuando Bunge afirma que la investigación científica aborda problemas circunscriptos uno a uno y trata de descomponerlos todo en elementos, está haciendo referencia a qué característica de la ciencia. Yo puse analítica ahí, profe. Yo también, analítica. Trasciende los hechos, que utiliza lenguaje claro y preciso, que es analítica, que es comunicable y que es verificable.
¿Que trasciende los hechos a qué significa? ¿Qué quiere decir? Que utiliza el lenguaje claro y preciso, ¿qué quiere decir? Bueno, eso es muy claro, ¿no? Que es comunicable, que es verificable. Son dos Claro. características, ¿bien? Para mí Sí. analítica ahí, profe, Sí. A ver, por porque todo lo que... lógicamente, porque todo lo demás, Sí, o sea, son otros elementos que son parte de la ciencia, pero concretamente, a, a ver, esto de descomponer, ahí, donde dice Claro, descomponer, ahí me ya da está, habla de análisis. Es más, esto en el sí, deporte, sí. análisis. ¿cierto? Sí, La fase global de enseñanza del deporte, la fase analítica, que es cuando uno desagrega, bueno, toma, claro. digamos, los elementos, las piezas para enseñar la metodología o los gestos técnicos deportivos y la parte después sincrética, que es cuando reúne todo. Global. Ujú. Sí, la global es la primera, que es la lógica del juego. Bien, a ver, Jennifer, ¿puedes leer esta, por favor? Frecuencia absoluta es el número de ocurrencias veces en que aparecen los valores de una variable, verdadero o falso. Eso es Quanti, Sí, Cuanti, es verdadero, profe, justo lo vimos el año pasado. Es frecuencia verdadero, sí. absoluta. Sí. Bueno, a ver, Lucas. Lucas. Lucas, ¿me La escuchan? leo, profe. Ah, dale. ¿A qué se refiere Bunge cuando dice que la ciencia es legal? Que la Hola, ciencia no. trasciende. Sí, ¿qué pusieron ahí? ¿Qué es la ciencia legal? ¿A qué se refiere? Yo puse que cuando utiliza leyes culturales y naturales y las aplica, profe. ¿Todos pusieron lo Lo que es mismo? el autor. ¿Todos pusieron lo mismo? ¿Esto lo habían visto, cierto? ¿O lo buscaron? Sí, lo vimos. Bien. Arquímedes, ¿puedes leer la siguiente? Procesar, analizar e interpretar datos son acciones cognitivas que se desarrollan en la formulación del problema de investigación. Bien. ¿Qué dicen? Procesar, analizar e interpretar. Son acciones que se realizan en la formulación del problema de investigación. Yo ¿Qué? ahí No, puse, no, profe. puse verdadero, pero después creo que me parece que no era, porque Falso. eso creo que Es el en el análisis se momento hace al técnico. último, profe, de los datos. Diego, perdón, que iba a hablar. A ver. No, en el momento técnico de los datos, la recolección de datos. Muy bien. A ver, Ah, porque no. acá habla de la formulación del problema como una etapa, ¿sí? Que dijimos que está al Claro, principio. Procesar, analizar es lo pero último, después. como dice Diego. Eso Bien, está en el proyectivo. exacto. Bien, Agos, ¿querés leer? Sí, el momento en que un investigador se encuentra analizando los datos de su investigación, podemos decir que se encuentra en... Exacto, exacto. ¿Cuándo? Momento metodológico, el proyectivo, el técnico o los anteriores. Ninguno, profe. O ninguno. El último. ¿Cuál es el momento técnico? El ¿Cuál es el Es el sistemático proyectivo mismo, y cuál es el profe. metodológico? Es lo mismo ¿Cómo? que Perdón. Son las etapas de Sabino. Sí. ¿Cuál es primero? ¿Qué Todo. orden tienen? el proyectivo, Ah, el primero, bueno, Metodológico, técnico. metodológico, técnico y sistemático. No Sintético me acuerdo bien analítico. ahora. Sí, pero no está. Pero no está. bueno, lo puse a propósito. Bien. Eh, En el diseño de la investigación que pertenece al momento proyectivo, Sabino propone plantear las técnicas de recolección de datos.
¿Qué dicen? En el proyectivo se No, planean también las técnicas o los instrumentos o la forma. ¿Qué pusieron ahí? No me acuerdo. no, en el proyectivo no, profe. Eh, eh, creo, creo que era en el técnico, porque después está el otro, ese paso. No me acuerdo del proyectivo, ¿eh? Falso. Porque el proyectivo en realidad lo que contempla es como la mirada más general, desde el planteamiento del problema, Claro. los objetivos, esa Objetivo, parte, pero no Después, la operatividad. ujú. claro. Bien, según la Ah, ahí no. clasificación tradicional de la ciencia de Bunge, que No, ahí me apuré, ahí me entramos en apuré. un mundo medio así. Esa fue un drama del año pasado. Sí. No, Sí, esa, No, esa nos ya lo traumó. sé. Yo Ya lo puse sé, humana ¿saben social por cultural. qué? Porque en realidad depende de los criterios que se utilicen. O sea, está Claro. bien que Bunge habla de esto, pero la verdad es pero bueno, ¿qué pusieron? ¿Qué formal, fáctica, natural, Yo humana, social, cultural? fáctica. Yo puse Solamente fáctica fáctica, natural. Sí, humana, social tampoco. ¿Ven? Chicos, la que se yo Mira, puse puse humana, humana, social y humana cultural sola. también. Claro. pues, ah, sí, Yo le puse fáctica en natural, profe, me dio negativo. me faltó humana Claro, social y porque le cultural. faltó humana faltó y humanas. social. Es más, yo le voy a decir una cosa. También de una mirada tradicional, la esclamicina era una cosa antes y ahora es otra cosa. Desde antes Sí, sí. podría haber dicho que categorizaba en natural nada más y hoy en día se categoriza más sobre lo humano, social y cultural. Lo natural, porque ¿qué es natural? Es más, ustedes vieron, o no, en teoría de la educación física, la naturaleza y ¿cómo era? Lo cultural y lo natural, ¿se acuerdan? Con Nahuel Luengo, ¿lo vieron o no? Y prácticamente todo es social o cultural. Natural tenemos muy poquito. Bien. Bueno, lo mismo pasa con medicina. Acá, ¿qué tipo de ciencia tiene por objeto conocer las leyes generales de los fenómenos estudiados? Elaborando teorías para comprenderlo. Esto lo hablamos en la clase pasada, lo tienen que saber. ¿Descriptiva, profe? Escuchen, ¿qué tipo de ciencia La, tiene por objeto conocer Pura, leyes? Pura, ¿Por pura. qué? por los Porque fenómenos intenta generales. dar como un pantallazo general de una idea, no busca algo específico, sino brindar un conocimiento amplio, o sea, global. Sí, Ujú. más que no pasa por lo global, pasa por la generación de conocimiento en sí mismo, por el conocimiento en sí. La única Ujú. finalidad es conocer más, o sea, saber más sobre algo. Pero que Sí, ya pero no está. pasa ni por generalidades ni por especificidades. Es la diferencia de la aplicada. Lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Una Ujú. serie de pasos para alcanzar un objetivo. Es la definición de una serie de pasos para... Método. Met- Método, ¿Por qué método? ¿Por qué no metodología, técnica, conocimiento científico, ciencia e investigación? Porque metodología es la ciencia que estudia los métodos, profe. claro. Eh, Bien, ¿y la la técnica? técnica es la forma, o sea, la habla técnica es cómo lo hago. Forma de cómo que lo usamos el vean. método. Ujú. Bien, pero igual el conocimiento científico, la ciencia y la investigación también tienen pasos, ¿o no? ¿Cierto? Sí, Sí, pero es el sí, conjunto de todos esos sí, eso pasos. es. Claro. Bien, pero la diferencia acá, miren, el objetivo. O sea, un objetivo, alcanzar un objetivo. Ahí está la diferencia, ¿bien? Pero en realidad Ah, todos los elementos están compuestos por pasos. Mirando muy fino. Los objetivos de investigación señalan a lo que se pretende conocer saber. Tienen relación con la profundidad de la información que se quiere conseguir y pueden ser exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. ¿Vieron la clasificación que les dije? Sí. ¿Verdadero o falso? Yo puse verdadero ahí. Fácil. Yo puse verdadero. ¿Por qué? ¿Están seguros o les genera duda esta pregunta? Sí, a mí me generó dudas. Puse ¿Por qué? ¿Por porque qué? había dos opciones, ¿no? Claro, pero ¿por qué qué parte te genera duda? la Lo segunda. de descriptivo, correlacionales. ¿Por qué? Bueno, porque los objetivos de investigación justamente dice que trabaja también con las preguntas de investigación. Claro, pero fíjate ahí, Diego, mira qué dice. O sea, los objetivos tienen relación con la profundidad de la información o del conocimiento, ¿no? Que se quiere conseguir y pueden ser, porque los objetivos
A ver, yo tengo tipos de investigación que pueden ser exploratorio, descriptivo, correlacionales y explicativos. Al tener tipos de investigación, también puedo tener objetivos, desde preguntas y objetivos de investigación que sean exploratorio, descriptivo, correlacionales, explicativos. Y a su vez puedo tener hipótesis que sean de tipo exploratorio, descriptivo, correlacionales, explicativos. ¿Bien? ¿Saben por qué? Porque tienen que ver todas con el conocimiento, con la información que voy a manejar. ¿Qué tanto se sabe sobre eso? ¿Qué tanto sabemos en este momento sobre el COVID? ¿Bien? Entonces, tanto desde el tipo de investigación, que el tipo de investigación me lo determinan los objetivos, el planteamiento problemático y los objetivos en sí. Y bueno, y la hipótesis que se decanta, ¿no? Entonces, ahí está haciendo referencia a eso. Eso está en Hernández Sampieri. Esta teoría está en Hernández Sampieri, por si la quieren buscar. Chicos, todo lo que les genere duda a nivel teórico, utilicen los libros que tienen tanto Sabino como Hernández Sampieri, vayan al índice, porque son más de 500 páginas, vayan al índice y busquen el tema y vayan a esa partecita y leen. Son manuales, no es que son libros de lectura para leer en forma lineal. Utilícenlos. Vayan ustedes a la fuente, no esperen que yo les diga, porque siempre hay criterios, y les habrá pasado que los profesores decimos cosas distintas frente a un mismo tema. ¿Qué está bien y qué está mal? Nada, todo es relativo, son posturas epistémicas de cada uno de nosotros. Ustedes tienen que construir su propia postura, no tienen que replicar las nuestras. ¿Cómo hacen eso? Yendo a la fuente, yendo ustedes directamente a los autores, a los especialistas metodólogos que escribieron sobre esto, y van directamente ahí y después ustedes tienen su propio criterio. Y si investigan, ahí van a construir y reconstruir esas concepciones. ¿Bien? Acá, Arquímedes, dale. A ver, Hernández Sapieri propone diversos elementos respecto del planteamiento del problema cuantitativo. Marcar los correctos. Bien, ¿cuáles son los elementos del planteamiento problemático, según Hernández Sampieri? Elementos del planteamiento. Esto hemos hecho un montón de hincapié. No importa, cuantitativo o cualitativo es lo mismo. Hemos hecho preguntas de investigación, profe. Yo le puse Objetivos, 4. Dentro del planteamiento del problema estaba el objetivo, Ujú. la justificación pregunta, la justificación de la investigación y la análisis viabilidad. Y la en el viabilidad. sentido Análisis de los llevarla a datos no, entonces. No, análisis no. Bien, porque eso viene después, ¿cierto? Bien. La Ujú. diferencia entre el hecho y el dato está determinada por la interpretación del investigador. ¿Qué dicen? La diferencia entre el hecho y el dato. ¿Es lo mismo? ¿Son sinónimos? ¿Un hecho y un dato? Yo tuve en cuenta que depende del observador, profe, del investigador, para hacer una diferencia. ¿Pero qué diferencia hay entre el hecho y el dato? El tiempo, el espacio temporal me parece, porque el dato se convierte como en una información de un hecho. Ah, bien. Entonces, no hay Ah, una diferencia temporal espacial. O sea, digo, eso, lo que vos dijiste. El hecho es un hecho, un fenómeno, y el dato es lo que se releva. Bien. Lo que se Todos saca de ese pusieron, hecho. ¿qué pusieron falso? ¿O Verdadero. verdadero? ¿Todos pusieron verdadero? No me acuerdo. yo puse verdadero Sí, en eso. Bien, verdadero, porque todo depende en realidad por la interpretación del investigador. O sea, lógicamente, ese dato, ¿se acuerdan cuando vimos las observaciones de clase participantes? Que habían datos distintos o no en sus Ah, observaciones. sí, El fenómeno era el mismo. ¿Y dónde estaba la diferencia en ustedes? O sea, en el observador, ¿cierto? sí. Bien. Las características del conocimiento científico, ¿cuáles son? Y esta. Esta la profe los debe haber torturado con esta. Yo puse sistemático y riguroso, profe, y después puse lenguaje preciso. Yo ahí Yo solo agregué puse, universal y sintético. Que hay varias. sí, hay varias. Lo Ujú. único que no Ah, puse con fue, razón. yo Yo puse puse las primeras tres. Ah, me faltó una. metódico y yo le definitivo, no puse lo puse. 3. Sistemático, riguroso, acumulativo y predicativo. Lo Y contrario al lenguaje vulgar. preciso. Predictivo. Predictivo es de predecir. Predicativo es de predicar. de Lo que predicar. hacen las personas religiosas que predican la palabra de Dios. Predictivo es de predecir. Tiene una característica del conocimiento científico. Esto es lo de las hipótesis. De acuerdo a este conocimiento, vieron predecir el clima, por ejemplo, ¿no? Lo que hacen
Bueno, vienen estas corrientes, o como en Mendoza, que decimos, cuando vemos esas nubes, no me acuerdo, que son blancas, que se ven como muy blancas, como muy pomposas, decimos, sabemos que va a caer piedra, por ejemplo. ¿No? Ya predecimos socialmente, observamos un fenómeno y ya sabemos qué va a pasar, ¿no? O que otros tiraron un cohete de humo y se disolvió la piedra. También, sí. Esos son momentos así. Bien, por los cultivos. Las encuestas y los experimentos se relacionan mayormente con las investigaciones cuantitativas y las entrevistas y la observación con las cualitativas. Mm, Verdadero, profe. Verdadero. Ay, esa, Esa es más fácil. Sí, te la yo discuto un re La poco. dudé en conseguimos esa, todos. profe, por el tema de la Pero entrevista. sí, en líneas generales más o menos puede ser. Las Claro. investigaciones cuantitativas inician con el análisis de un experimento. Falso, yo le puse. Verdadero. ¿Por qué verdadero, Julio? No, Falso. Ah, no, No, pero era decía la por otra anterior, cosa. profe. Las investigaciones cuantitativas tienen la característica de ser más objetivas que la cualitativa. verdadero. Sí, verdadero. ¿Por qué? Por Porque es el lo que se análisis de dice, los ¿cierto? datos, Cuadrito del campo. Porque es lo que se dice. Por el Bueno, cuadrito que lo está en el campo. estadístico. Claro. Un cuadro en yo el eso campo también se que las compara. peleo. Yo también se las peleo y les demuestro cómo el cuanti es bastante subjetivo también. Bueno, las normas APA se colocan los datos en el siguiente orden. Esto es fácil. ¿Cuál pusieron? A ver. La La segunda. segunda, Segunda. Apellido, inicial del apellido, nombre, inicial, autor. año, nombre. La séptima edición, loco. La segunda. Yo puse con la ciudad al último. No, la ciudad se sacó hace poquito. Hace poquito. No, tenés Sí, la se 6 vos, sacó. por eso. La ciudad se sacó. Tengo la APA 6. Bien, Tenés la paz. las preguntas demasiado generales no conducen a una investigación concreta. Yo puse falso. ¿Por qué? Y puede ser Yo puse verdadero también, verdadero. porque es casi ¿Por qué? llevarlo a la otra pregunta parecida. A la Para anterior Que hablamos parecidísima. antes, lo que hablamos Claro, antes Que mucho de abarca, poco sí. aprieta. Exacto, muy bien, con Gabriel. Las variables son atributos, rasgos, características, categorías, capacidad de asumir diferentes valores. Ahí me fue más, no, ni idea. Atributo y Fácil esta. rasgo. Atributos y Ah, rasgos. Yo puse todas. yo voy por todas también. Bien, todas. Todas, Todas. chicos, son características, son rasgos. Por eso cuando definen una pregunta de final, que es una variable y se quedan todos como, porque en realidad no es como decir, es un atributo. O sea, es compleja de Ah, definir. La variable es compleja de definir. Que se puede medir, que tiene que ser Claro, medible. que se puede medir y observar y medir directamente. Ujú. Que ahí no dice. Las variables cualitativas pueden ser ordinales, nominales, discretas, continuas, dicotómicas. ¿Cuáles pusieron? Las cualitativas. Ordinales, las quali. nominales Y ¿Cuáles? ordinal. Ordinales y ¿Pusieron? nominales. Yo puse dicotómico. Ordinales. Bueno, ya lo puse. ¿Qué pusieron naturales? No están naturales. sí, está bien ¿Cuál es la esas tres. dicotómica? ¿Cuál es la dicotómica? Eh, no me acuerdo la dicotomía. A ver, voy a ir. Lo que pasa es que Las, justo. no- Masculino o las femenino, variables son profe. re jodidas, profe. Hay una bocha de variables. Es re complicado. Son dos. La dicotómica, claro, hace referencia, no, que iba a decir justo ejemplo, pero no se apega, pero bueno, pensando en una mirada tradicional del género, femenino masculino. Medio. O sea, pero lo que pasa es que ahora ya no X. nos queda más que femenino y masculino, son muchas más. Entonces, como que no entra en La ese ciclo, pero dicotómica bueno, es cuando tenemos sí, no, claro, blanco o negro, es algo concreto. por eso Grises. decía el género, como digo, pero bueno. Ah, X. Eh, son como determinantes. las ordinales, Sí, ¿cuáles son? La palabra Orde, se lo dice. claro, ya Orden. sí, se ordena, mayor, menor, primero, claro, segundo. bien. ¿Y las nominales? Lo sigue en un orden. Bien. Bueno, las variables cuantitativas pueden ser ordinales, nominales, bueno, acá les quedan las otras, ¿no? Discretas y continuas. Ahí sí. Distintas y continuas. Bien, los indicadores permiten conectar los hechos con las variables. ¿Es verdad? ¿Verdadero o falso? Y ¿Todos pusieron verdadero? ¿Qué son los No me indicadores? acuerdo, profe. Estoy buscando. ¿Qué son ¿Lo estás buscando? ¿Cuáles son los No, indicadores, no, no. chicos? Respuesta que puse. Sí, porque no tienen el mismo orden, profe. ¿Cómo no tienen el mismo orden? ¿Qué es un indicador?
No, o No, sea, perdón, me No, refiero no, a que la no, a usted le pregunta. sale de una ¿La forma segunda? en su para formato y a Rodrigo. nosotros tenemos que buscarla en nuestra respuesta. Ah, ese está buscando. Pero un indicador, ¿qué es? Verdadero. Bien, le puso bien. No, ¿qué es un indicador? ¿Por qué? ¿Qué es un indicador en Es realmente mi investigación? respuesta. ¿Qué es un indicador en investigación? Se me fue. ¿Hace que algo sea factible? ¿Cuál? No escuché, Jani. Lo que hace que algo sea factible, el indicador, algo real Mm, o no. es que no sé bien a qué te referís con que algo Yo puse verdadero. es verdadero. ¿Por qué? Miren, tengo la variable que voy a observar, ¿no? Digo, bueno, el desarrollo motriz o motor. Esa variable yo la tengo que desagregar en criterios o indicadores directamente observables y medibles. ¿Bien? Entonces, digo, Son bueno, herramientas. no es una herramienta. Las herramientas son las que voy a utilizar para medir esos indicadores. Ah, El indicador sería, por ejemplo, voy a ir a otro componente, por ejemplo, a una variable como la motivación de los chicos, ¿no? En las clases de educación física. Digo, bueno, un indicador sería, ¿no? Si voy a observar, que sería la herramienta, digo, bueno, un indicador es, por ejemplo, el nivel de participación de los chicos en clase o no. ¿Me habla de motivación? Lo saco de las definiciones, del marco teórico, esto es una construcción, por eso voy a tirar así. El nivel de participación, puedo valorar también en cuanto a la motivación, em, la asistencia, o sea, la asistencia a clases, vieron que la ausencia es un indicador también, ¿no? De motivación o desmotivación. Bueno, y así. Y después, ¿cómo voy a observar cada uno? Cada uno de esos son indicadores de la variable. O sea que los indicadores se desprenden, eso es el concepto de operacionalización, les doy de tarea para que lo busquen en la bibliografía de Hernández Sampieri para la clase que viene, porque me parece que no está muy claro eso. Operacionalización de la variable. La variable se desagrega, como, ¿vieron? Tengo que enseñar un gesto técnico, saque de arriba en vóley. ¿Lo enseño así de una al saque con todos los gestos? No, ¿cómo lo No, enseño? ¿Qué por hacen? partes. Por ah, partes. Bueno, esto es lo Sí. mismo. Esto es lo mismo. Desagrego por partes y observo y mido directamente y después junto todo. ¿Bien? Eso es. Entonces, repito, de la variable se desprenden indicadores de observación. ¿Sí? No observo la variable así tal como está, porque es mucho, o sea, no se puede, o sea, es un trabajo analítico, ¿sí? Bueno, ¿se entiende más o menos ahí? Entonces, obviamente que los indicadores permiten conectar los hechos con las variables, porque es esto, es la parte del relevo de datos a través de la medición de esos indicadores. O criterios, lo pueden encontrar también. Yo le digo criterios, es lo mismo. O sea, depende de los autores, pero pueden encontrar con varios nombres cada cosa. Para Carlos Sabino, los momentos de investigación son, ¿cuáles son? Esto habían hablado La antes. segunda, proyectivo, Proyectivo, bien. metodológico, técnico. Bien, estoy mirando sintético. si los otros, pero no, los otros son todos de otra, no pega con, o sea, la profe ha puesto cualquier cosa, ¿no? De otros autores. Según la profundidad de la información que propone una investigación, será de tipo, según la profundidad de la información, esto lo acabamos de hablar también. Pura o ¿Cuantitativa o aplicada. cualitativa? No, escuchen. Según la profundidad de la información, lo hablamos en dos preguntas más arriba. O sea, Pura o Aleatorio, aplicada. Pura o operacional, aplicada, explicativo y profe. descriptivo. bien, La muy bien, primera. muy bien, Juan Gabriel. La La primera, una. Ujú. sí, porque habla de la profundidad de lo que se sabe del tema, ¿bien? Recuerden, eso es para sus diseños que ya veo cómo los deben haber armado. ¿Cuáles de los siguientes elementos forman un proyecto de investigación en el momento proyectivo? ¿Cuáles de los siguientes elementos forman un momento de investigación en el momento proyectivo? Ah, Esto es de Sabino. sí. El ¿Cuál? punto 3, profe. Tercera, La tercera. Objetivos, recorte del problema, elaboración del marco teórico, busca antecedentes, elaboración de hipótesis. Hipótesis. y elaboración de hipótesis. Bien, en el método Pa- científico, el paso que consiste en la percepción del hecho o fenómeno es el paso que consiste en la percepción del hecho o fenómeno. Mm, En la observación, La profe. observación.
Mm, a ver, bien. A mí me genera confusión Primer esa, paso. esa pregunta. ¿Qué tipo de observación sería la que utiliza un etnógrafo? Uy, tengo que Yo conectar. eso no sabía. Espontánea. Partícipe. Es que la etnografía, la clase de etnografía la tienen ahora. Participante. Observación Es participante. ¿Qué tipo de observación sería la que utiliza un etnógrafo? Sería, El sí, la etnógrafo participante, bien. Sí. Sí, porque es lo que caracteriza la etnografía, ¿sí? Para Thomas Kuhn o Kuhn, un paradigma es, ¿qué es un paradigma? A ver, un conjunto de normas, reglas, protocolos, realizaciones científicas, medida de tendencia central. Esto es muy fácil. Un Modelo conjunto patrón. de normas, reglas y protocolos. Ujú, Sí, exacto. es Bien, Válidos. más. bien. La observación provocada es sinónimo de experimento. ¿Cuál pusieron ahí? Sinónimo de etnografía puse yo, profe. Yo puse un modo Mm, especial de observación. observación provocada. Sí, yo Un ni me acuerdo qué puse, experimento. pero esa es re rara. Es Miren. como la situación del experimento. Ah, Claro. ¿vos pusiste Un eso? experimento. Yo puse Sí, un modo especial de observación, Yo porque di- Ah, se me por Un hizo tipo. similar a lo que pasó en el experimento que estuvimos viendo. O sea, como que todo fue ficticio. O ¿Pero sea, por sí, qué un todo modo ficticio, especial de todo armado. observación? ¿Por qué un modo especial? y porque no es una observación real de algo verdadero, sino que es ficticio. ¿Y qué diferencia hay con experimento? No, no hay diferencia, porque es un experimento igual. Nada más que no es verdadero. O sea, es verdadero, pero con una situación ficticia. No, pero digo por lo que dice ahí, sinónimo de experimento. Por eso. Ay, esperen que enchufé la compu. Ahí está. Ah, las dos. Yo habría dicho que era un sinónimo de experimento. Bien. Bueno, está muy bien. Yo también, pero Bien. me falta el otro. Ah, es la última, chicos, no puedo creerlo. La paradigmática Parálisis. ocurre cuando los paradigmas se vuelven pues, incuestionables y quedan congelados en el tiempo, cuando los científicos se aferran rígidamente a un paradigma y no están dispuestos a Parálisis. considerar alternativas. Un Steve Jobs. Parálisis. Ahí la parálisis, profe. Bien, está muy Ahí bien. parálisis, Parálisis. sí. Por Bien, ahí da una pista ahí. Ujú. sí, lógico. O sea, yo les dije que había muchas como de que no hace falta que las sepan, sino simplemente por deducción lógica. Miren, esperen que les quiero mostrar unas cosas. Profe, me acabo de fijar y varias preguntas de las que vimos Sí, no aparecen en mi cuestionario. Y se supone que es un solo sí, cuestionario. es uno solo. ¿Y por dónde entraste vos, Ángel? No, no, es el que me aparece en el campus. O sea, es el de todo, el link. Pero, por ejemplo, el hecho y el dato que hace rato analizamos no me aparece en mi cuestionario. Profe, muéstrenos el análisis de datos Ah, sí, del es que eso que, es cuestionario. que estaba buscando. Este Ángel, ¿entraste por acá? Sí, profe, qué Entonces, raro, no ni idea. tengo idea, te soy sincera, no sé qué pasó. ¿Quieren que hagamos la parte individual? Sí, No, este es de otro grupo, este es del otro grupo, de la otra comisión. También muéstrelo, sí. Bueno, acá está la de Portugal. nos sirve, profe, para saber dónde estamos parados. Sí, sí. Acá, Diego Barraza, a ver. Mm. No, el que Estadística, me... profe. Ahí, miren, una respuesta sin calificar, que no. A ver, resumen, resumen. Miren, promedio, mediana, rango. ¿Ven? Eso lo vieron, ¿no? ¿En quali? ¿En cuanti? Sí, 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 sí. el año pasado, profe. Sí, la dispersión. Sí, Distribución de puntos totales. Bueno, miren, la mayoría hay en el 60%, Bien ¿no? ahí. De las respuestas. Va, mayoría, entre 60 y 65 diría yo. Bien. A ver, Bien. esperen. Lo que pasa es que todo esto es de. Esperen, estos son los correos. Estos son los nombres, esperen. Ahí está. A ver, y ha hecho, obviamente, la comisión vespertina tiene el 70%. Ven que hay un porcentaje por eso, que Maxi no lo hizo. Ya lo mandé, profe. Ah, qué tramposo. Acaba de ingresar a la Qué torta. Pasa que, tramposo. mandé Bueno, el a ver, real. en el desarrollo de la hipótesis, bueno, miren, muy bien, ¿eh? Estuvieron todos muy bien, o sea,
es más, no hay erróneas. Acá también la mayor parte del grupo contestó bien, en esta, la totalidad del grupo. ¿Esto cuál era? Pluralidad, realidad. Ah, ese sí era fácil. ¿Cuál de los siguientes menciona un nudo argumental? Bien. La mayoría, o sea, les ha ido en líneas generales bastante bien, me parece, ¿o no? Fíjense, postura ideológica. Esa, no puedo creer que no la hayan contemplado, esa es básica. Miren, el posicionamiento epistémico está a lo largo de toda la investigación, no solo ahí. Está a lo largo de toda la investigación, porque es como querer separar, esto es entre la objetividad en cierta forma y la subjetividad. Es como querer separarnos de lo que somos. Es imposible, chicos, va a estar todo el tiempo. El elemento faltante, la unidad de observación. Miren, son varios los que contestaron, ¿no? En delimitación temporal. Conocimiento vulgar. Bueno, esto también. Yo habría, de entrada habría puesto esto también. Bueno, acá falso todos bien, verdadero todos bien. No, el enfoque cuantitativo, el planteamiento del problema investigativo muy pocos. No, esto fue una pregunta mala para ustedes. Y la profe nos quiso complicar un poquito. Está Por muy eso. bueno eso, Pero, profe. pero bastante Está bien, ¿eh? buenísimo. Bastante bien. ¿No hicieron el año pasado investigaciones cuanti así con cuestionarios? Es lo más fácil de hacer. Porque miren, Y arroja todos los resultados, todo. Hizo, ¿Qué? hizo el parcial, pero en base a las preguntas negativas y No, restantes. no, Y no. ahí Lo fue que yo les donde pregunto es si anotó todo. ustedes el trabajo de campo, si no hicieron un trabajo de campo, aunque sea como a modo ejercicio, así aplicando cuestionarios para el cuanti. ¿No hicieron? No, no, profe. Porque nosotros este No, año profe. tenemos que, por lo que nos puso la profe, tenemos que hasta analizar datos. Bien. Yo veo que en líneas generales les ha ido muy bien. O sea, la mayoría, excepto esas dos preguntas del cual y el cuanti, que ahí le pifiaron la mayoría. ¿Ven? Este también, muy Lo bien. que sí hicimos fue los análisis matemáticos y todo eso, de porcentaje, eso sí hicimos, que costó bastante, pero bueno. Claro, pero el ejercicio de aplicación de una herramienta para relevar datos no lo hicieron. No, no, profe, ese no. Ujú. Bien. Si quieren, yo les puedo, armo esto, se los copio y o sea, vieron que dice copiar, hay copiar cada gráfico y se pasa si quieren. Sí, profe, tarea buenísima. Bueno. Bueno, no, bastante bien. O sea, acá, nos llegó permite conectarnos. ¿Por qué dudaron tanto? No es duraron, es dudaron tanto. Sí, miren, el 100% responde bien, o sea, estuvieron copiando. Recuento, 19 personas. Bien. ¿Ven? Bastante bien estuvieron, ¿eh? Bien, listo, parálisis. Bueno, genial. profe, una consulta. ¿Y cómo va a ser para subir la nota del parcial? O sea, ¿cómo va a evaluar? Uso todas las notas. Ah, ok. Bien. Uy, ya son las 10. ¿Quieren que tomemos unos minutitos, 3 minutos? ¿Van al baño? ¿Van a calentar agua? ¿Algo? ¿Bien? Yo me quedo acá y Bueno, seguimos con lo otro. No sé, ¿les sirve la revisión del examen así o no? Los que quieran quedarse, los que otros váyanse. Sí, Váyanse. recibe, profe. Bueno, Quiero un montón. Sí, profe, Porque porque cada nos aclara las paso dudas. para tiene, o esclarecer sea, dudas. cada elemento tiene una característica distinta y eso a veces es lo complicado de entender. Es que, ¿saben cuál? Yo creo que lo más complicado es que eh, tampoco nada es lineal, no es La que, esto es esto, interpretación. ¿no? Una variable es una característica, o sea, las cosas no son simples, ¿no? Como que todo es como retorcido, es como todo depende, también depende de si tomo un autor, depende de si lo miro desde este lugar o si lo miro del otro, entonces como, eso lo creo que lo hace complejo también. Claro, eso nos Es lo pasó el que año hablábamos. pasado, profe. La pluralidad de autores como que no sabíamos hacia dónde ir, hacia dónde correr. O sea, la postura de cada autor en relación a cada tema y así era como que nos confundía Bueno, sobre las características de cada uno. Después, bueno, ya fuimos ajustando un poquito, pero sí, el año pasado fue una bomba así de autores, de todo esto, de aquello, y en relación a cada tema es como que nos fue
perdiendo un poco, pero yo quería consultarle ahora con respecto a lo que es algunas dudas sobre el proyecto. Sí, Em, eso es lo que tenemos que ver también y para ver el diseño metodológico o el diseño narrativo que eso, escoger. eso, sí, sí, eso más que nada, cómo plasmarlo en el proyecto, cómo exponerlo ahí en ¿Querés la idea nuestra. compartir? ¿Querés compartir Eh, pantalla y lo vemos? no, 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 porque lo estábamos haciendo aparte, no, no lo terminamos Ok, de armar, pero por ejemplo, cuando dice el tipo de la narrativa, sí, vimos la clase de narrativa, por ejemplo, sí, nosotros que tenemos el tema de los usuarios en los gimnasios, sí, planteábamos con los chicos hacer más que nada una historia de vida, ¿no? ¿Podría relacionarse con eso? sí, 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 Más que totalmente. una vida. Sí, Sí, sí. Ahí el tipo de muestreo es intencional porque ustedes seleccionarían a quién quieren, ¿no? Calculo, me imagino que seleccionarían a quién quieren y sí, pueden hacer una narrativa de alguien que utilice la... ¿Ustedes sí, tenían las después redes con sociales? O respecto, no, la aplicación la aplicación era claro, las apps utilizadas en las WhatsApp. rutinas y programas de entrenamiento en los gimnasios. Eso por un lado. Después, profe, con respecto a lo que tenemos duda, lo que no nos cuesta entender, con respecto a la muestra, Sí. nosotros hicimos un relevamiento acá de los gimnasios en nuestra ciudad, en Río Grande, los que utilizan la aplicación. ¿Está bien eso? O sea, establecer una cantidad de gimnasios y después que establecer una cantidad de personas que concurren al gimnasio. ¿Cómo sería eso? Ahí, por ejemplo, ustedes qué piensan, esto para todos, ¿no? Les sirve, a ver, para ayudar a pensar. Eh, ¿Cuántas narrativas podrían hacerse? Teniendo en cuenta esto, ¿no? Que el objeto de estudio es la aplicación de, o sea, la aplicación de la tecnología en los gimnasios, ¿no? Sí. ¿Cuántas historias de vida, cuántas narrativas podrían trabajarse? ¿De cuántas personas? ¿Qué dicen? De muchas. ¿Tienen número? 10, 15, 20. Y ¿Sí? puede ser 100 personas. Chicos, estamos en un estudio cualitativo. ¿Qué Sí. nos Claro. importa? Que digamos, Ah, perdón. Punto recolectar, de vista, de los esperen, Sí. pensamientos. nos importa, esperen, el foco va a estar en la cantidad de personas y la utilización de la tecnología en los gimnasios, o el foco va a estar en cómo es ese proceso Sí, de evolución, porque si quieren, ¿no? Porque la sí, evolución de la tecnología, así como al alcance de los gimnasios, ¿cómo va a ser ese proceso desde el día a día, ¿no? El cotidiano, actuar en los gimnasios a través de la tecnología? ¿Dónde va a estar el sí, foco? eso. Ahí, profe. La Bueno, Ahí, evolución profe, esa, sí. en la En el día a día finalidad. necesito, de los usuarios. necesito indagar o investigar en muchas personas para eso. No, No, no no. necesitas mucho. No. Y después, miren, ¿vieron ese elemento que tenían recién en el examen de viabilidad? La viabilidad Sí. estaba compuesta. ¿Qué pongo yo en viabilidad? No, justamente la palabra lo dice, o sea, si es viable, si Pero ¿qué hace viable a un proyecto de investigación? en que se puedan seguir los pasos, los métodos que está haciendo, la investigación que me Que yo pueda permita llevar la avanzar. investigación a cabo, simple, o sea, Claro, que yo la pueda realizar. Bien. sí, ¿En Ujú. eso qué puedo contemplar? A ver, chicos, voy a otro ejemplo. Vamos, somos profes, vamos a armar, tenemos que armar en la escuela un campamento escolar. ¿Qué Sí. factores voy a contemplar para planificar ese campamento? Alojamiento, Bueno, el lugar, lugar, ¿qué más? Transporte, clima, clima, transporte, clima, comida. clima, ¿Qué más? recursos para poder, de las personas para Es poder más, ir. bien, todo eso que están diciendo dependen de otra variable más importante. ¿Cuánta comida voy a llevar? El presupuesto que voy a planificar, ¿qué más? O sea, el hospedaje, no me acuerdo qué más dijeron. Todos dependen de una variable mayor. sí, ¿Cuál? la cantidad El, de alumnos, Sí, tiene que ver, la pero fecha, ¿cuál? la fecha,
¿A qué te referís, Diego, con la fecha? Sí, va por ahí, pero ¿a qué te referís con la fecha? ¿A qué El elemento? anclaje. Con, con la fecha en la que se va a realizar el campamento. El O sea, el tiempo. día. El El tiempo. ¿Es tiempo. lo mismo si yo hago un campamento de 2 días, de una semana, de 2 semanas? ¿Es lo mismo? Ah, la cantidad de días del campamento. Bien, esto es lo mismo. ¿Cuánto Ujú. tiempo tengo, cuánto tiempo dispongo para llevar a cabo esta investigación? Y de ahí, aunque no lo crean, me va a determinar y condicionar todo el resto de la investigación. Eso es uno de los componentes más importantes de la viabilidad. Recursos económicos, con cuánto quiero medir los niveles de lactato post-entrenamiento. Bien, tenés los elementos para la medición. No, no, son carísimos, no sé, estoy tirando fruta, no tengo idea. Pero entonces, los recursos económicos, los El tiempo recursos de nuestro. tiempo y Sí. algo todavía más determinante, los recursos de acceso. La otra vez querían, un grupo de investigadores en el IUR querían ir a investigar, de docentes, del otro departamento, no de educación física, sino de gestión y administración del deporte. Querían ir a investigar no me acuerdo bien cómo era el planteamiento, pero querían ir a estudiar la administración del CARP, de River, del club. ¿Ustedes qué creen? ¿Los dejarían meterse en la intimidad económica del club a dos extraños? O tres, cuatro, no sé. ¿Qué dicen? ¿Los dejarán? Difícil. Yo pienso que no, profe. Es difícil. No. Está bien, No, entonces yo puedo querer investigar lo que se me ocurra. Ahora, de ahí que pueda hacerlo es otra cosa, ¿bien? Y eso se tiene que contemplar bien, antes. Entonces, Ya. si ahí te respondo, digamos, sí, con un profe. tema, bien. Y aparte, y otra cosa, esto no es una investigación propiamente, o sea, una investigación jamás se hace en un par de meses, ¿sí? Claro, no, no. Entonces, esto es un ejercicio, Bien, profe. un simulacro de investigación. O sea, vamos a hacer Bien, pero una partecita, o sea, todas las etapas, pero con una muestra mucho más pequeña. ¿Bien? Entonces, bien, profe. fíjense, Buenísimo. una o dos personas, ¿sí? Es más, lo habrán visto voy a ir a la clase de etnografía. No, la 8. Esto me parece que está repetido acá, que dice clase, vieron etnografía y acá actividad, es la misma para mí. No sé si la vieron ustedes. Yo la miraba y digo, es la misma. Bien. Etnografía se referencia a esto, ¿no? De involucrar, pero miren, voy a ir más allá. Bueno, ven que acá dice narrativo, se centran, esto es lo que me decía, ¿no? En las historias de vida, relato de participantes, ¿ven? Sí, Útil para reconstruir trayectorias vinculadas a la educación. Acá, bueno, la educación física y la tecnología, esas serían, ¿no? Las dos variables primordiales, como experiencia deportiva, bueno, inclusión. Bueno, o sea que sería, ¿no? Como un diseño narrativo. Bueno, acá son las características, esto, bueno, después léanlo, pero bueno. Eh, Bueno, en la otra clase que tienen diseños narrativos tienen más amplio, acá tienen de etnografía más puntual. Enseguida vamos y vemos lo de, sí. antes de que se nos termine el tiempo, quiero que me cuenten un poquito sobre su proyecto y cómo van con esa parte, pero miren, miramos esta parte porque es importante. ¿Habían escuchado este concepto de triangulación metodológica? No, No, profe. pues, la verdad que no Ah, recuerdo. bien, No, miren, nunca. sobre todo es que en todo, no es parte del cual y el cuanti, pero en cual y más todavía, pero repito, la triangulación, o sea, es necesaria, si yo digo, bueno, voy a observar lo que sea, ya sea en cual y cuanti, lo que sea. Voy a observar y digo, bueno, voy a aplicar encuestas. Estas encuestas, quiero saber esto, bueno, aplico a encuestas. Y las encuestas así, bueno, y me contestan, yo relevo la información y listo. Eso obviamente es una investigación. Pero ¿qué pasa? Eso respondería a una mirada más tradicional de la investigación cuando yo observo un objeto con un solo instrumento. Solamente voy a usar una lupa para mirar este objeto y lo describo bien. Pero también podría medir este objeto con otras formas, o sea, con otros instrumentos, ¿o no? Sí, Pregunto. sí. Bien, no sé, con cualquier otra cosa. Entonces, la idea de triangulación metodológica habla de que el fenómeno se observe desde más de un punto, no solo un punto de vista, sino que se utilicen instrumentos o Sí. caminos distintos, ¿se entiende? Para recolectar o para investigar ese mismo fenómeno. ¿Para qué se hace esto?
porque es lógico, supónganse, a ver, si yo, bueno, digo, bueno, quiero saber la condición física de los estudiantes del profesorado de educación física. Digo, bueno, puedo medir, puedo tomar, les tomo una batería de test, ¿no? Les tomo una batería de test para medir sus capacidades físicos condicionales, ¿no? Flexibilidad, resistencia, velocidad, fuerza. Bueno, y también voy a medir a través de mediciones antropométricas y el IMC, supónganse también, porque también son, si yo tomo alguna definición de condición física, también puede estar dentro de esos parámetros. Bueno, y también, a ver, no sé, ¿qué más? Podría ser con los test de potencias, de fuerza, vieron de fuerza, de potencia, o sea, decir como de más que son más específicos, vieron potencia de miembros inferiores, bueno, y así. Y también podría ser algo más, podría medir también capacidades coordinativas o no. Podría Sí. medir, hacer test, baterías de test, bueno, no sé, muchas cosas. Podría medir también en cuanto a la condición física, decir, medir la percepción de las personas, ¿no? ¿Cómo ustedes se sienten con sus propios cuerpos? Vieron que también hay una percepción subjetiva de, uy, no, estoy reachanchado, o no, no me siento, ¿cierto? Bueno, supóngase, también podría utilizar eso otra vez, una encuesta, entrevistas, no sé lo que sea. Entonces, bueno, yo relevo toda esa información, ¿sí? Y después se cruza. Esto de triangulación metodológica habla de eso. Es para darle mayor objetividad y veracidad a los datos que se relevan y no que sean sesgados o queden, porque justo acá medí acá, les pasará, voy a un ejemplo tonto en sí. Les habrá pasado que cuando se mide, o sea, se pesan en distintas balanzas, les dan distintos datos, ¿o no? Bien, porque los instrumentos también condicionan. Entonces son muchos los factores que influyen a la hora de tomar un dato. Entonces es eso, la finalidad es esa, y más en quali. Bien, en eso, cuando yo triangulo, o sea, triangular de cruzar los datos, los datos que se replican, no importa el instrumento que sea y el Mm. método, esos son los válidos o los veraces. Por lo menos eso le da veracidad. Bien. Eh, bien. ¿Ven? La triangulación mejora la validez de los hallazgos al permitir múltiples perspectivas sobre un fenómeno. Esa perspectiva se refiere a esto, de medir desde distintos ángulos y con distintos instrumentos. Bien, son conceptos muy, bueno, y esto es la bitácora que yo les hablaba, ¿no? Que esto lo habíamos hablado con la observación. Bueno, esto de la bitácora, si bien más de etnografía, pero por ejemplo, en esto que estábamos hablando antes sobre el registro narrativo, cómo pueden recolectar a partir de ese diseño narrativo? ¿Qué instrumento de recolección de datos pueden implementar los chicos? La entrevista, profe. Bien, la entrevista. Bien, y después esos datos cuando se pasen a una interpretación y a un análisis, ¿cómo va a ser expuesto por los chicos? A través Un de lo relato. que, Un ¿Qué lo dijo? relato. que ¿Qué dijo son las Maxi que lo personas escuché como lejos? entrevistadas. Como un relato, profe. Bien, muy bien, Contar. Maxi, como un Sí. relato. Exacto, exactamente, como un cuento. Bien. Bueno, miren, esto que lo vamos a ir esto lo vamos a ver más adelante cuando tengamos los datos, les enseño a usar esto, ¿saben? No les voy a llenar ahora de información, sino es como enseñar en computación en un pizarrón. Bien, pero sepan que esto es para analizar. Sí, Juan Gabriel se ríe, pero a mí me enseñaron así en el secundario, computación en un Sí. pizarrón. Yo En un aprendí así en la pizarrón. secundaria, bro. Sí. Claro, ¿viste cómo decir? ¿Por qué me enseñaron Dibujo, en un pizarrón? tenía una computadora para 30 alumnos. Exacto, lo mismo, yo igual, ¿viste? Exacto. ¿Viste que sí? Esto no tiene sentido. Bueno, lo mismo, así que no se los voy a enseñar ahora, se los muestro cuando tengamos los datos, ahí les enseño a usarlo, ¿ok? Pero esta parte, esta software es para el análisis de datos, ¿bien? Esto se utiliza, bueno, SPS se usa para quali y quanti, pero sobre todo para quanti. SPS trabaja en hojas de cálculo, ¿sí? Que me arroja todos los diagramas, vieron los tortas, todo lo que vimos recién, los gráficos que vimos en el formulario de Google, eso, o sea, ese tipo de gráficos, ¿no? Que son más estadísticos. Bueno, este yo no lo conozco, no lo conozco porque yo no hago etnografía en particular, ¿sí? O sea, la etnografía es una corriente de los antropólogos. Yo soy de educación física. La verdad que
no conozco, pero bueno, en vivo, pero son todas aplicaciones. Pero como les dije, hoy en día en realidad lo que más se está aplicando es lenguajes de programación, ¿sí? Que les puedo enseñar también algo, si les interesa y si alcanzamos. Pero bueno, así que bueno, eso lo dejamos pendiente para cuando tengamos a datos para analizar, que ahora no tenemos. Y les muestro más o menos como para que tengan una idea. Díganme en estos minutos que quedan cómo van con los proyectos y cómo, qué diseños eligieron. O eligieron o vieron que eran adecuados para sus problemas, planteamientos problemáticos. No, eso es lo que le consultábamos recién nosotros, profe, eran las dudas que teníamos para lo que era el tema de la narrativa, el tipo de narrativa, el tema de la muestra que teníamos que tomar y después como método de recolección la entrevista en sí, digamos, que queríamos diseñar una entrevista en base a y hacerla, digamos, a los usuarios de gimnasio. Bien. Más que nada, sí, una consulta más en detalle, veo que están bueno, el desarrollo de una entrevista y todo eso. Sí. Las preguntas van orientadas más o menos medianamente a los objetivos específicos que nosotros queremos responder con la investigación. Bueno, ¿saben qué? Esto, cuando primero tienen que diseñar, no sé si como me están viendo, estoy mirando, estoy buscando en el TIF cómo les aparecen los títulos del trabajo, de la parte metodológica. Pero miren, esto es en parte lo que les hablaba hace un rato de operacionalizar la variable. Esto también nos sirve mucho para Quali, por lo menos para, a ver, no es propio el Quanti. En el Quanti les diría que es taxativo, tiene que estar sí o sí, porque me ayuda a organizar todos los instrumentos de recolección de datos. En el Quali, yo siempre operacionalizo las variables por una cuestión de estructura, porque vos decís, bueno, ¿cómo hago esto? ¿Viste? Si lo haces como la ciencia, todo lo que es el método científico, mientras más transparente y más como, viste, procedimental sea, mejor. Porque no caemos en el error, viste, nos da una estructura dentro de todo y la libertad, la flexibilidad por ahí está desde otro lugar, la parte de la interpretación de los datos es esa parte, ¿no? Entonces, te diría que operacionalices la variable, Juan Gabriel, que las operacionalicen a partir, les voy a compartir pantalla, la operacionalicen a partir de la conceptualización. ¿Por qué? Eso quería ver cómo les pedía, porque no me acordaba cómo les pedía la profe acá en aspectos metodológicos. Bien. Ah, está muy general. Ahí. Miren, yo Sí, les voy a está armar, muy generalizado, está sí. muy general. Miren, bien. Les voy a hacer acá un punteo en el chat, pero si quieren les pongo para que lo tengan incluso se lo puedo poner como en noticias. Lo primero que va en el diseño es el tipo de investigación, que eso es lo que tenían que hacer, ¿se acuerdan para el parcial, como identificar? Digamos, todos los tipos de investigación que era el experimento Milgram. Bueno, ustedes lo mismo acá con sus proyectos. ¿Qué tipo de investigación? Investigación de corte, obviamente cualitativo tienen que hacer. Pueden hacer Ujú, mixto si quieren, pero se sí. la van a complicar más a ustedes porque no tenemos mucho tiempo para hacer el trabajo. Entonces, de corte cualitativo, que es descriptivo y explicativo, no sé, lo que ustedes quieran. Exploratorio y descriptivo, no sé. Después, es transversal o longitudinal no sé, busquen, vayan al material, tanto Sabino, vayan a esa parte, busquen en el índice, la parte metodológica, vayan. Entonces, tipo de investigación. Después, voy a tener muestra, ¿sí? Que la muestra que Ok. va a estar el universo, la población y la muestra. La muestra, el tipo de muestreo, de qué puede ser el tipo de muestreo si es estratificado, intencionado, probabilístico, no intencionado, bola de nieve, hay otro tipo que es bola de nieve, que es cuando, eso yo utilizo en género, cuando es muy difícil de encontrar las personas clave para poder entrevistar, entonces que voy a una persona clave especialista en género y esa persona me deriva a otra, ¿entienden? Esa es bola de nieve. Hay muchas formas de muestreo. Intencional, Profe, sí. en nuestro caso la mayoría sería como no probabilístico intencionado, ¿no? Exacto, Porque sí, por el tipo. ¿Mm? Ya, exacto. Muy bien, Diego, yo les nombro todas para que ustedes puedan, o Ujú. sea, digan, pero sí. Eh, Va en su mayoría, fíjense. Miren, entonces el tipo de muestra. Después, ¿qué más? Después los instrumentos de recolección. Ahí O sea, está. esto Sí. de diseño narrativo va ahí en tipo de investigación también, ¿eh? Ujú. Instrumentos de recolección de datos.
En realidad, en quali no le dice recolección. Recolección es más del quanti. En quali se construyen. En realidad, Sí. repito, se construyen los datos, no se No recolectan. se recolectan, profe. Ujú, pero bueno, pero instrumento de recolección de datos es como el nombre universal. Bien, entonces en ese orden, o sea, de los más generales a los más específicos, así. Cuando hablan de instrumento, ahí sí, y todo, miren, tipo de investigación, ¿por qué? Es como si tuviera, como si el proyecto fuera mi novia, mi novio, no sé, que le tengo que dar explicaciones todo lo que hago, o sea, es medio tóxico, ¿no? Pero bueno, es así. Tipo de investigación, cualitativa, ¿por qué? Descriptiva, ¿por qué? La muestra, ¿por qué? ¿Sí? Los instrumentos de RAT tienen que darme explicación, no es a mí, pero es, chicos, así el método, perdonen. Pero tienen que dar Fundamentarse, sí, tal explicaciones cual. de todo lo que, de todas las decisiones que toman. ¿Qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Claro, exacto. Voy a hacer esto porque me parece que sí. Sí, funciona así, porque eso le da transparencia y veracidad al método. Porque es perfectamente, cualquiera le puede venir y decir, ¿y esto? ¿Por qué no lo hicieron mejor de esta forma? Miren, chicos, yo he publicado de un mismo trabajo que tiene las mismas, estas cosas son las mismas, tipo de investigación, todo, la mando a distintos lugares, o sea, no es el mismo artículo, es la misma investigación, pero distintos artículos que se agarran temas, y me han dicho, de un lado, esto no es un estudio de caso porque bla, bla, bla. Bueno, le saco estudio de caso, chicos. Los otros, cada estudio de caso, ¿me entienden? O sea, son criterios, no es que esté bien o mal, son criterios de quién mira. Bien. Entonces, tienen siempre que poner por qué. Instrumento de recolección de datos, y acá, en esto, en instrumento, cuando ustedes digan qué van a hacer, acá viene la famosa operacionalización de la Gracias. variable. ¿Y acá qué hacen? En la operacionalización de la variable, en realidad, acá en operacionalización de la variable, ¿qué hago? Yo retomo, no las vuelvo a escribir, pero puedo volver, tomo mis dos variables principales de investigación y las defino, que lo saco del marco teórico, pero no el chorizo, toda la descripción, más sintética, más concreta, ¿sí? Y de ahí, desde esa definición que yo tomo concreto, empiezo a pensar como en estos, los criterios, les voy a poner criterios, o ¿cómo hacían en el examen? Decía otra palabra, los criterios de observación. ¿Cómo decía? No me acuerdo. Como la profe le puso, pero es lo mismo. Modos, creo que decía, profe. No, no, modos no. Bueno, criterios de observación, dimensiones también. Miren, en cuál es así. Mención. Por ejemplo, yo estudio mucho el liderazgo educativo y tomé de un autor, de Álvarez, tomé, por ejemplo, una categoría que él, a nivel, obviamente el marco teórico, que dividía en 4 competencias. ¿Sí? Las competencias de gestión del aprendizaje, las competencias de relación con los demás, las competencias de organización de estructuras institucionales, bueno, ya sí, eran 4, y de ahí de esas 4, o sea, no las creé yo, de otras investigaciones de este señor. Entonces yo de ahí, en realidad le investigaba en las gestiones educativas del nivel primario y secundario. Y yo lo apliqué a la Universidad del Diurp. Es más, les voy a compartir el libro. Ay, no puedo compartir acá, pero bueno. Bueno, lo publicaron ahora al libro y está el estudio del DIUR del profesorado. O sea, tomé una muestra en todos los estudiantes, en toda la comunidad, docentes, estudiantes, el personal, pero en la parte presencial era. Y porque todavía no empezaba esto a distancia. Bueno, y entonces armé todo en criterios y les puedo compartir si quieren para que vean la entrevista, o sea, la grilla. Después se la muestro la clase que viene o se los muestro ahora, a ver, como quieran, o quieren mostrarme ustedes sus trabajos, lo que quieran, si no se los muestro la clase que viene. Se los muestro la clase que viene. ¿Quieren? Bueno, y les muestro cómo Sí. organicé, pero normalmente se hace así, pero yo porque también soy como muy puntillosa, pero sí, me quedó como una encuesta súper mega larga de, no sé, no me acuerdo, eran como 46 preguntas en una cosa así, muy puntillosa, porque eran muchas variables, era un estudio muy grande, es más, 4 años estuve estudiándolo. Y bueno. Eh, entonces, a partir de esa estructura, después ahí arman directamente, les queda fácil armado la entrevista o el instrumento de recolección de datos, ya sea observación de entrevista, ¿no? Encuesta, cuando. Es más, fue un estudio mixto también lo que hice, entonces apliqué
Es más, las muestras son de 400, casi 500 personas, para que se den una idea. Y en el YURP nada más. Em, entonces eso, los criterios de observación, bueno, ya está ahí. Y Ujú. hasta ahí llegaría como esta parte metodológica, ¿bien? Ya, bien, profe. Por ejemplo, el instrumento de recolección de datos es poner, bueno, ¿qué van a hacer? Vamos a hacer entrevistas. Recuerden esto de la escritura impersonal, ¿no? O se realizarán entrevistas. ¿Qué tipo de instrumentos tengo para para una estructura o un diseño metodológico cualitativo? ¿Cómo son? ¿Qué tipo de entrevistas, por ejemplo, tengo? Biografía. ¿Cómo? Biografía es una. La biografía Sí. es un tipo de, no de entrevista, sino un tipo de investigación, o sea, es un tipo de diseño, la biografía. La biografía no se hace entrevistas, por ejemplo, vos, Diego, ponele, digo, bueno, quiero saber, ya les digo, yo no hago este tipo de investigación, pero quiero saber cómo viven los estudiantes de educación física, el profesorado, el pasaje por el profesorado a distancia. Bueno, no, bueno, no, es que ahí es algo más puntual. Quiero conocer un poco más, o sea, quiero saber de qué contextos vienen los estudiantes del profesorado de educación física, ¿no? Entonces, bueno, la biografía, como dice la palabra, o sea, empieza desde una escritura propia. Entonces yo les puedo pasar como algunos indicadores, em, Ah, digamos, para que ustedes armen ese registro, pero el registro lo arman ustedes, no es una entrevista. Es distinto el instrumento. ¿Bien? Y ahí también con eso se pueden hacer entrevistas, o sea, complementario, en esto que les hablaba de la triangulación. Pero la biografía es más personal, digamos, más. Yo nunca claro, he. y lo que estábamos viendo en el campus, profe, que decía el tipo estructurada, semiestructurada, tiene que ver con eso. Bien, a ver, Las ventanas, sí, exacto, estructurada, semiestructurada y no estructurada o abierta, flexible. Con eso y sí, también esto que está, también, ¿qué tanto profundidad? Por ejemplo, qué eh, profundidad, claro. ajá, porque yo puedo, en un inicio, vieron que ustedes decían, bueno, hay que hacer esto de la muestra. Yo puedo hacer como una especie de entrevistas, ¿no? A modo de sondeo para detectar a quiénes van a ser los futuros entrevistados, ¿se entiende? Entonces yo puedo hacer como, por Claro. ejemplo, bueno, o un cuestionario, no sé. Bueno, a ver, che, vos usás, o quién usa acá las aplicaciones, ¿entiendes? O sea, entonces ya ¿Quién hay hace su entrenamiento usando? ¿cuántas Ah, veces claro, usás? Claro, ¿cuántas veces las usás? ¿Viste? Como algo más, como un sondeo, una entrevista más algo superficial. más, claro, más superficial. Exacto, y ahí Claro. seleccionás las personas para después hacer el trabajo en profundidad. Entonces, ahí vos tenés también entrevistas en profundidad, ¿no? El cual es muy, tiene que ser, tenés que tener esa etapa de entrevista en profundidad. También estás en entrevistas que son, se llaman grupos focales o grupos, focus group, ¿bien? Que es también estas entrevistas que no van a ser tan en profundidad porque son grupales. Bueno, a ver, bueno, y ustedes, bueno, ¿y cómo utilizan, pues, suponete, qué sé yo, las aplicaciones? Y ahí van a saltar, uno va a empezar a hablar, es más libre, ¿no? Como, bueno, bueno, entonces se hace como un diálogo. Ok, bueno, y esto cómo sienten que ha repercutido en su vida, les ha cambiado la vida, ¿no? ¿Me entienden así? Y así es como que habla quien quiera hablar, o sea, es más, son todos, es una entrevista también, pero grupal. Bueno, y así. No sé, hay Claro, varios. mucho más claro, sí, 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 sí. Y después, esto es mucho, miren chicos, esto es muy viejo este tipo, hasta en marketing, las empresas utilizan mucho todo este tipo de investigación, ¿no? Los sondeos cuando van a sacar un producto nuevo, si sirve o no, si gusta o no. No sé si han participado alguna vez de ese tipo de. Yo adolescente iba y cobraba plata, hacía plata gratis así. Participaba, me pagaban por ir a probar Con galletitas. las No, por cremas, galletitas, por comer galletitas. Digamos, con una amiga. Bueno, después, ¿qué más? ¿Qué otro Bueno. tipo de instrumentos tienen aparte de entrevista? Digo para que las contemplen en los instrumentos. ¿Qué hemos hecho acá? claro, porque después tiene la observación en sí, digamos, o sea, porque nosotros, por Cuestionario. ejemplo,
Ir y ver el grupo haciendo La gimnasia y observación decir, directa. Observación claro, directa. Se le llama observación está. directa porque la entrevista es una observación indirecta. Directa, sí, claro, Observación directa. Participante, no participante, lo que sea. Bien. ¿A través cómo? Bueno, se irá a observar. Cuentan, chicos, cuéntenme qué van a hacer. Y voy a ir a claro. observar al gimnasio a ver. Les puede parecer tonto, no Claro, es eso es observación lo que directa solo. teníamos, claro, porque nos perdimos, o sea, porque teníamos más o menos con lo que había que seguir y teníamos dudas, o sea, es como hacer dentro del proyecto, profe, en cada ítem una narrativa, una explicación de lo que vamos a hacer en todo, con respecto a esos ítems, digamos, y Exactamente. fundamental, digamos. Ahí está, eso es lo que... Todos estos elementos tienen que no solo Sí, identificar a nivel técnico, sino que las decisiones que van a tomar como equipo, vamos a hacer esto, porque nos parece que esto, porque creemos, o porque Hernández Sampieri dice, también acá podemos citar a los metodólogos, es más, se debe, porque Hernández Sampieri dice que acá hay que hacer tal cosa. Bien, y lo vamos a hacer de esta forma, y seleccionamos a estas personas por esto. Yo cuento un cuento, Ujú. Listo, listo. es así. bien. O sea que a la hora de volcarlo al Word, profe, o a nuestro el formato que tengamos, tenemos que explicar cada uno de los pasos. Es decir, elegimos este diseño porque Hernández Sampieri y bla, bla, Exacto, bla. Y exacto. después Citas, claro, concluimos. la bibliografía utilizada, claro. Exacto, porque como dijimos antes, que todas las clasificaciones y todo dependía de los autores, por eso yo tengo que citar. Porque listo, ya me posiciono de acá, de este autor, y listo, y no nadie me puede venir a decir nada. Exactamente. Se debe hacer por eso, en realidad, para cubrirse la espalda. Es así. Legalmente, aunque no lo crean. Sí. Está la legalidad atravesando la investigación, ¿sí? Bien. Bien, bro. Bien, o sea que toda esta parte ya podrían ir perfectamente armándola a modo así de cuentito. Así que yo les diría para la clase que viene más o menos. Ah, y Sí, tienen no una sé si actividad de esta perfectamente, clase, ¿la pero vieron? ¿Vieron que tienen una Sí, es Control la de lectura. elaboración, ¿Qué? Creo que y es de un control de armar un lectura, ¿no? cuestionario. Ay, me hablan todo el mismo tiempo, no entiendo. Se ponen de acuerdo. Dale aquí. No, si es de la clase 8 es el control de lectura. Ajá, un control de lectura, exactamente. Así es, así es. Ay, respira profundo. Profe, antes que se vaya, Sí, le quería preguntar, sí, cuando usted ingresa a los Drive para revisar nuestro proyecto, sí. ¿puede poner así, pregunto, ¿no? Si puede poner como una guía cómo vamos o qué nos falta No, yo lo que voy para a saber, hacer para ver si vamos bien y no esperar a la nota final. Yo lo que voy a hacer, sí, esta semana, miren, voy a hacer lo siguiente. Les había contestado en el chat porque le había dicho porque lo había visto ahí. Yo lo que voy a hacer es ponerle a modo de comentarios, ¿sí? Con globitos al lado y les voy a ir haciendo ese trabajo, se los hago esta semana. Pero no me acuerdo, no todos me han compartido el link, me parece. Está bien, gracias. Eso nada más. Con respecto al diseño, al tipo de diseño, al diseño metodológico, vayan al cualquiera de los dos autores, busquen ese elemento y qué dicen los autores que va en ese espacio, ¿sí? Pueden guiarse ahí. Fíjense no sé si han descubierto qué autor les gusta más, Sabino o Hernández Sapieri, o les da igual o no los conocen como para elegir. yo Sampieri. Sí, yo soy Team Sampieri. ¿Quién más? ¿Los demás? Sí, vamos con Don Hernández. Don Hernández, a nosotros Hernández. es... Miren, igual busquen en internet, está también, está Creswell, está, por ejemplo, en estudios caso está Jean, está em, Stake, también en estudio de caso, porque también depende del diseño, además, otra más, depende ay, Dios mío, es tarde, depende del diseño metodológico que escojan, o sea que también tienen sus propios autores. Así que Sí, busquen, sí, como que eso se búsquenlo especifican ustedes. en eso. Exacto, exactamente. Así que busquen, claro, porque Sampieri y Sabino son como metodólogos generales, pero después cada tipo de diseño, cada cosa tiene su especialista, como dice Maxi. Así que Su si autor de cogen uno, vanguardia, sí. busquen y trabajen con esos autores, les recomiendo. ¿Bien?
Bueno, Bien. bueno, chicos, espero que sea productivo. Yo siento que esta clase va a dar demasiado. Profe, ¿puedo hablar con usted 2 segundos cuando termine la clase antes de que se vaya? Sí, no. Bueno, chicos, que estén muy bien. Buenas Y noches, cualquier profe. cosa me Chao. escriben. Chao, Bueno, profe. Un Chao. placer. Dale. Chao, Chao, profe. Mario. Gracias Nos por, Chao. vemos. Chao. gracias por la paciencia. No.